Bienvenidos, gracias Jonathan. Bienvenidos a esta sesión del día de hoy. Hoy finalizamos entonces esta jornada de actualización. De antemano les agradecemos muchísimo por la participación que han tenido durante esta semana, por todas sus inquietudes, por la manera en que nos comparten siempre información, nos retroalimentan ustedes también. De hecho, vamos a hacer ciertas claridades en el espacio de las preguntas sobre dos temitas que nos parecen muy importantes y que gracias a ustedes justamente conocimos otras posiciones. El día de hoy va a ser una jornada bastante enriquecedora, entonces les pedimos por favor estar al máximo de su capacidad. Vamos a revisar en esta primera sesión, en la parte que me corresponde, lo que tiene que ver con jurisprudencia y doctrina, ¿cierto? Entonces, en este tema de jurisprudencia y doctrina, vamos a estar revisando algunas sentencias de la Corte Constitucional, Consejo de Estado y uno que otro oficio de la DIAN. Nos vamos a centrar en algunos aspectos que son polémicos, otros que son bastante convenientes o que era importante que se revisaran por parte de estas diferentes entidades. Y vamos a revisar también el tema de la actualización del IVA, que recuerden que les habíamos dicho entonces en este espacio es el momento apropiado para que tengamos nuestro manual a la mano, empecemos a revisar cuáles son esos temas que cambiaron para el IVA a partir del año 2022 y un corto o breve resumen de la estructura lógica del manual del IVA. Y en la segunda sesión van a estar con mi compañera Ángela María, que entonces vamos a terminar de revisar las actualidades respecto a la reforma tributaria y revisando entonces el tema de información exógena. Nosotros tenemos pues un seminario mucho más extenso donde se puede ver en más detalle lo que tiene que ver con los medios magnéticos, más teórico-práctico. Hoy nos vamos a centrar pues básicamente en las novedades que tiene la información exógena, pero ya más en detalle les explicará Ángela. Entonces ustedes recibieron el día de ayer un correíto con el material que se llama parte 4.1, si mal no recuerdo, que es esta presentación, permítanme un segundo, de jurisprudencia y doctrina. En esta presentación, entonces, ¿qué tenemos y por qué queremos llamar la atención con esta pirámide, con esta estructura lógica? Nos vamos a centrar en la emitida pues, durante el año 2021 y miren que hay como cierta prevalencia o cierta jerarquía dentro de las normas que vamos a revisar. Primero las de la Corte Constitucional, porque precisamente la Corte Constitucional es la que se encarga de hacer revisión de legalidad o ilegalidad de las leyes. Entonces, por ejemplo, vamos a revisar una en la que se declaró inexequible unos apartes del artículo 235-2 y vamos a revisar por qué. Si bien la Corte Constitucional pues emitió varias sentencias durante el año declarando exequibilidad de normas, pues no valía la pena mencionarlas porque simplemente está ratificando lo que ya decía la ley. Sin embargo, nos pareció muy importante comentar aquí una sentencia que es sobre el régimen simple, que si bien lo declara exequible, hay unas situaciones que debemos comentar y que nos parece importante que ustedes conozcan. Luego, dentro de la jerarquía tenemos entonces el Consejo de Estado, que el Consejo de Estado también cumple funciones bastante importantes. Ellos son los encargados de revisar entonces cuando una norma es ilegal, pero ya hablando de decretos reglamentarios o con oficios y conceptos de la DIAN. Entonces nos vamos a encontrar también partecitas de decretos reglamentarios que han sido declarados ilegales, oficios que se han declarado nulidad. Y también el Consejo de Estado, pues, es la autoridad máxima cuando estamos en una discusión. Jonathan, si me colaboras, por favor, con los micrófonos que están abriendo. Mil gracias. También es el encargado de, como autoridad máxima, pues de revisar esas discusiones que llegan ante el contencioso administrativo, ¿cierto? Entonces, si bien estas sentencias del Consejo de Estado en esos casos son interpartes, quiere decir que tienen efectos solamente entre demandante y demandado, nos sientan un precedente y nos van a ubicar entonces para que nosotros sepamos, vea, si yo voy ante el Consejo de Estado, esta va a ser la respuesta que me van a dar, o esta es la interpretación. También en las sentencias, en esa parte resolutoria, en esa parte de las consideraciones de la sala, pues hay muy buenos argumentos, están muy bien justificados y por lo tanto también sirven mucho para en materia de estudio, para en materia de análisis de normatividad, esa es una fuente súper importante. Y por último, entonces vamos a tener los conceptos y los oficios de la DIAN. ¿Qué vamos a tener con los conceptos y los oficios de la DIAN? Recordemos entonces que desde la ley 1943 ya nos dijeron, usted contribuyente, para defenderse se defiende con la ley y con las normas. Y los conceptos y oficios de la DIAN únicamente son de obligatorio cumplimiento para el funcionario. Entonces, el día de mañana que usted actúe en virtud de un oficio de la DIAN,
pero que amparado en un oficio que estaba vigente en el momento, pero si ese oficio estaba en contravía de lo que decía la ley, usted ya no se puede amparar en él, ¿cierto? Entonces, eso cambió desde la ley 1943. Sin embargo, también porque es una fuente importante de consulta, porque en la generalidad de los conceptos y oficios de la DIAN nos encontramos una revisión muy importante de las normas, una interpretación muy exhaustiva. Nos gusta siempre revisar los conceptos y oficios de la DIAN. Pero ¿qué importancia también tienen los conceptos? Bueno, si bien no son obligatorios para mí como contribuyente, y vamos a encontrar situaciones en las que nosotros mismos les decimos no compartimos este oficio, no estamos de acuerdo con esta posición, pues es la base, es la guía por la cual me van a revisar los funcionarios. Entonces, si hay un concepto, un oficio que dice determinadas situaciones, pues yo ya sé que en determinado momento en un proceso de fiscalización, sobre esa óptica es que me van a revisar. De allí la importancia de analizar los conceptos. Obviamente, cuando no tienen razón, cuando no estamos de acuerdo, pues para eso está la ley, para defender, ¿cierto? Entonces, por eso aquí quería como ponerles esta imagencita de, bueno, ¿para dónde cogemos? Realmente esta jurisprudencia y esta doctrina muchas veces cuando hay una norma que no es muy clara o cuando tenemos dudas o cuando queremos ratificar nuestra posición, precisamente para eso es que nos sirven estas interpretaciones y estos análisis que vamos a revisar el día de hoy. De la Corte Constitucional, entonces, vamos a revisar la primera sentencia, que como les digo, es del régimen simple, fue emitida el 18 de marzo y tiene que ver con la exequibilidad del régimen simple. Entonces aquí la Corte Constitucional recibió una demanda porque decían, vean, ese artículo 74 de la ley 2010 dice que el régimen simple se depura o que su base de tributación son los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios. Y eso está violando o vulnerando los principios de equidad y justicia tributaria, porque no permite depurar con devoluciones, rebajas, descuentos y anulaciones, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, hace el análisis la Corte Constitucional y dice, vean, yo considero que no está vulnerando estos principios y le voy a dar mis argumentos por qué. Y entonces llega la Corte Constitucional y ¿qué nos dice? Primero, acuérdese que el régimen simple es un modelo de tributación opcional. Entonces, usted no me puede decir que le está vulnerando los principios de equidad y justicia tributaria cuando usted mismo es el que decide si entra o no entra, ¿cierto? Ya Hildebrando nos comentaba en su sesión del régimen simple que usted tiene la posibilidad de entrar al régimen simple hasta el último día hábil del mes de febrero. Pero adicionalmente, si me había inscrito el año pasado, hago mis análisis, me doy cuenta que para este año no me servía, yo tenía hasta el 28 de febrero para retirarme del régimen simple. Y esa evaluación y ese cambio lo puedo hacer año por año. Entonces nunca ha sido obligatorio el régimen simple, por lo tanto, si es usted contribuyente el que decide si no le sirve o si sí le sirve, pues entonces es usted el que debe evaluar si le resulta oneroso, es decir, más costoso que el régimen tradicional o inconveniente. Y si es así, pues retírese. Las tarifas del simple son progresivas, que ese es otro tema que analiza para hablar de la progresividad y por qué no vulnera el principio de progresividad y de equidad. Y le dice, vea, si usted mira las tablas del artículo 908, creo que es, del régimen simple, usted se va a dar cuenta que sí hay progresividad. ¿Por qué? Entre menos ingresos tenga el contribuyente, pues menores van a ser sus tarifas, ¿cierto? Entonces, hay rangos que empiezan del primer rango, cierto porcentaje, va aumentando hasta llegar a un máximo. Entonces, aquí sí estamos aplicando la progresividad, porque se va aumentando la tarifa en la medida en que van aumentando los ingresos del contribuyente. Entonces, con esto se está asegurando en este régimen que las personas con mayores ingresos tributen más. Otro argumento que da la Corte Constitucional: no me compare peras con manzanas. Pues obviamente así no lo dice la sentencia, pero esta es la conclusión. Usted me está comparando un régimen que es el impuesto sobre la renta, el régimen ordinario, con el régimen simple, pero es que no son comparativos y por eso uno me puede comparar la base del régimen simple con la base de renta. ¿Por qué? Le dice, bueno, si lo vamos a comparar, entonces mire también y compare también las tarifas. La tarifa del impuesto sobre la renta está en tarifa del 35%, antes del 31%, mientras que el régimen simple tiene tarifas significativamente menores. La máxima llega al 14.5%, pero hay tarifas del 2, bueno, con unos decimales, pero las tarifas no van más allá del 14.5%. Entonces también le dice,
No lo compare con el impuesto sobre la renta porque listo, el impuesto sobre la renta sí le permite depurar descuentos tributarios, sí le permite depurar costos y deducciones, sí le permite depurar devoluciones, rebajas y descuentos, pero la tarifa de tributación es mucho más alta. Aquí yo no le estoy dejando depurar, pero su tarifa es menor. El principio de equidad tributaria, que es aquí otra cosa que dicen que se estaba vulnerando, dice, no hay una única forma de consultar la capacidad contributiva de los obligados. Entonces, decir que al tributar sobre ingresos y no sobre la renta líquida no quiere decir que se esté atropellando, que se esté yendo en contra de ese principio de equidad tributaria. Y ponen un ejemplo. Dicen, vea, ¿cómo ocurre en el caso de industria y comercio? En industria y comercio también las personas tributan sobre los ingresos. Y ahí no se consulta si está generando pérdidas, si tiene muchos costos o gastos. Entonces dicen, el régimen simple es similar en ese sentido. Y adicionalmente dice, la no depuración de la base gravable simplifica y facilita el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, bueno, ¿a qué se está apuntando con el régimen simple? Justamente, como su nombre lo indica, a que fuera muy simple, tanto en la forma en cómo se liquida, en la forma en cómo se paga, la forma como se calcula el impuesto. Recordemos que cuando se hacía como la publicidad y la promoción del régimen simple decían básicamente cualquier contribuyente lo va a poder hacer muy fácil. Pues no es tan sencillo, pero a la larga ese era uno de los objetivos. Entonces, precisamente para que fuera sencillo, lo que hicieron fue ingresos brutos con unas pocas depuraciones, que son ingresos no constitutivos de renta y dos descuentos puntuales, que es el aporte a pensión y los aportes por medios de pago. Entonces, en conclusión, esto es lo que dice la sentencia. Se insiste en que por tratarse de un modelo de tributación opcional, los contribuyentes pueden establecer libremente si la no depuración de la base gravable del simple frente a las deducciones, devoluciones, rebajas y descuentos, que si operan en el impuesto que lo sustituye, es decir, en el impuesto sobre la renta complementarios, le resulta más favorable. Si usted tiene la posibilidad y le está resultando más costoso, pues devuélvase al régimen ordinario. A lo largo de la sentencia de la Corte Constitucional se hace referencia a que sí tienen que tributar sobre los ingresos que no se depuran anulaciones, devoluciones, rebajas y descuentos. Entonces, aquí es donde nosotros en algún momento, si ustedes lo quieren consultar, el año pasado expedimos un infórmate. Los infórmates son unos boletines, unas circulares informativas que emite nuestra empresa y que las pueden consultar en la página web de Gil Gómez. Ahí en ese infórmate 14 nosotros levantamos la mano y dijimos, venga un momentico porque esto no es como tan así, ¿cierto? Porque nos están diciendo que no se permiten depurar con devoluciones y descuentos, pero es que se nos está olvidando algo en esta sentencia, o no se está haciendo claridad, puede que no lo hayan olvidado. Recordemos que en el régimen simple, el decreto reglamentario dice, el régimen simple se depura con los ingresos de acuerdo con los artículos 27 y 28 del Estatuto Tributario. El artículo 27 del Estatuto Tributario es para los no obligados a llevar contabilidad. Y en ese artículo, ¿qué le dicen a los no obligados a llevar contabilidad? Usted reconoce o realiza el ingreso cuando sea efectivamente recibido. Entonces, si yo realizo mi ingreso cuando sea efectivamente recibido, hice una anulación, pues tuve que anular una operación, por ejemplo, nunca fue real la operación, quiere decir que yo nunca voy a tener el ingreso porque nunca me lo van a pagar. Entonces, no es tan armonioso decir yo cojo mi facturación y no es lo correcto hacerlo tampoco en ese sentido y decir toda la facturación del simple es equivalente a su ingreso. No. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con devoluciones, con descuentos por pronto pago? Justamente cuando hay el descuento por pronto pago, pues yo estoy recibiendo el ingreso por el valor neto después de ese descuento. Entonces, en ese caso, hay que tener en cuenta esas consideraciones. Y también analizábamos en este infórmate 14 qué ocurre entonces con los obligados a llevar contabilidad que están en el artículo 28. Entonces, cuando vamos allá al artículo 28, ¿qué nos dice la norma? Vean, el ingreso, norma general de un obligado a llevar, se entiende de acuerdo con la técnica contable. Si hay devengo contable, hay realización del ingreso fiscal. Entonces, vamos a mirar qué es lo que dice la norma contable y hacemos el análisis tanto en NIF para pymes como en NIF plenas, que es la NIF 15, y vemos que por allá mismo dentro de la NIF nos dice que el ingreso se entiende o se reconoce después de depuraciones de devoluciones, descuentos, obviamente las anulaciones,
Pues entonces ahí hacemos todo el desarrollo para llegar a la conclusión, es que no es simplemente coger los ingresos brutos como anteriormente lo hacíamos, ¿cierto? Porque ya las normas cambiaron, ya desde el año 2017, eso que hacemos contablemente se respeta para aspectos fiscales. También el artículo 28, que tiene unas excepciones a ese reconocimiento contable, nos dice, por ejemplo, cuando haya una contraprestación variable o cuando haya un ingreso sujeto a una condición, se reconoce cuando se cumpla la condición. Luego, si hay un descuento por pronto pago, si hay un descuento por compras, ese neto se reconoce cuando se cumple la condición. Entonces, posiblemente yo ya desde mi devengo contable y por lo tanto, desde mi reconocimiento fiscal, lo esté llevando por ese valor, incluyendo o depurándolo con esas anulaciones y devoluciones. Los invito a que revisen ese Infórmate 14. Cuando terminemos la sesión se los comparto en el chat también el link para que lo analicen, que está como más explicadito. ¿Por qué quiero llamar la atención a eso que nosotros levantamos la mano en su momento en el año pasado? Porque la DIAN, en este concepto que lo tienen en rojo, pues yo se los estoy proyectando en rojo, no lo había incluido en el material porque lo conocí con posterioridad y lamentablemente no lo he podido encontrar completico. Me gustaría leerlo para conocerlo todo. Yo escuché de este concepto, fue con una charla de una funcionaria de la DIAN. En esa charla la funcionaria copiaba partes del concepto y del oficio y pues básicamente están reiterando lo que ya habíamos dicho, ¿cierto? Lo que están reiterando es, si bien usted es del régimen simple y tiene en cuenta sus ingresos brutos, acuérdese del artículo 28, acuérdese del reconocimiento contable y es usted el que define cuál es el ingreso bruto. Si alguien de pronto ya lo tiene y nos lo pudiera regalar por el chat, les agradecería mucho. Si no, si es porque me parece que es que no lo han publicado todavía porque es de diciembre, tan pronto nosotros lo tengamos, pues lo haremos conocer a través de nuestros tips que continuamente refrescamos en redes sociales o a través de los informantes de este año. Pero entonces, en conclusión, revisemos muy bien cuál es el ingreso bruto y hagámoslo como dicen las normas. La otra sentencia entonces que tenemos para revisar de la Corte Constitucional, esta sí declaró inexequible una norma. La norma que declara es el literal B del numeral segundo del artículo 235-2. ¿Y a qué se refiere ese numeral segundo? A las rentas exentas para el desarrollo del campo colombiano. Entonces se demandó la norma porque dicen viola los principios de igualdad, justicia y equidad en materia tributaria. Porque resulta que ese literal B decía que las sociedades que se constituyeran a partir de la entrada en vigencia de la ley 1943 e iniciaran su actividad económica hasta antes del 31 de diciembre del 2022 eran las que se podían acoger al beneficio de la renta exenta. Entonces, cuando se demanda la norma, dice, vea, si el objetivo de la norma es que se aumenten las inversiones y se aumente o se genere más empleo en el campo colombiano, eso lo puede hacer una empresa nueva o una empresa vieja. Lo que a ustedes les debería importar es que se estén haciendo las nuevas inversiones. Entonces, una empresa vieja que haga nuevas inversiones, ¿por qué no se puede acoger? Porque hay un trato diferencial entre la empresa nueva y la empresa que ya estaba constituida. Entonces, la Corte Constitucional declara inexequible este aparte que tenemos rayadito en rojo. Entonces ya le dice, vea, ya no tienen que estar constituidas a partir de la entrada en vigencia de la ley 1943. Puede ser una empresa constituida hace 10, 15, 20 años. Lo importante es que las inversiones que hagan y que la generación de empleo sí sean nuevas a partir de la postulación que se hace en un proyecto al Ministerio de Agricultura. Y en consecuencia, las sociedades que se constituyan antes del 28 de diciembre también pueden acogerse al beneficio, siempre y cuando cumplan, obviamente, todos los requisitos de montos mínimos de empleo, de inversiones, de la postulación y con el decreto reglamentario que les aplica, que en este caso es el 849 del 2020. Estas eran básicamente como las dos sentencias que queríamos revisar de la Corte Constitucional. Vamos a pasar entonces a las sentencias del Consejo de Estado. Aquí tenemos bastantes, pero son muy importantes las que hemos decidido filtrar acá. En esa sentencia, que es la 22258 de febrero 25, se está revisando una norma porque el demandante está solicitando inaplicar un acuerdo o un artículo dentro de un acuerdo por considerarlo ilegal, ¿cierto? ¿Qué pasa? Resulta que el municipio de Soacha, en este acuerdo que es el 046 del 2009, por allá en el artículo séptimo,
dijo, vea, voy a definir las tarifas para las actividades industriales. Y puso un ítem que se llama, para las demás actividades industriales que no se clasifiquen previamente, la tarifa va a ser del 10 por mil. Y entonces el demandante le dice, vea, ojo, que ese 10 por mil está excediendo la ley marco, que la ley marco de la industria y comercio, y de la cual no se puede salir ningún municipio en Colombia, excepto Bogotá, que tiene autonomía tributaria, es la ley 14 del 83. Y la ley 14 del 83 puso un límite a actividades industriales del 7 por mil. Entonces este acuerdo, en esta parte, es ilegal e inconstitucional, porque un acuerdo municipal no puede exceder la ley 14 del 83. Aquí entonces vamos a ver dos cosas importantes de esta sentencia. Entonces en la primera parte le dice efectivamente sí, nosotros como jueces de la jurisdicción de lo contencioso al administrativo podemos inaplicar con efectos interpartes todo acto administrativo que vulnere la Constitución o la ley, efectivamente este lo está violando, y le insisten a los municipios, porque una de las discusiones que hacía el municipio de Soacha es, mientras el acuerdo esté vigente, se tiene que aplicar. Entonces le dicen, los acuerdos no pueden desconocer un ordenamiento jerárquicamente superior, es decir, la ley 14 prima sobre el acuerdo. Entonces usted de entrada nunca debió haberlo establecido de esa manera. Esa autonomía que tienen los municipios no opera de manera ilimitada, ellos no pueden fijar estos tributos y por lo tanto se le da la razón. Sin embargo, pues no tiene aplicación porque ya el juez que lo había revisado en el tribunal sí lo había declarado. Pero, ¿qué ocurre con este contribuyente? Estaba demandando por 3 años grabables, en 2 él había pagado la tarifa, si mal no recuerdo, la tarifa del 7 por mil, pero en 1 había pagado el 10 por mil y nunca había corregido la declaración. Entonces, él también estaba solicitando que el municipio le devolviera el valor que había pagado, ese 3 por mil de más, en el año en que no corrigió. Entonces, aquí, importante lo que dice el Consejo de Estado, le dice, vea, para que usted pueda tramitar un pago de devolución, un pago de solicitud por devolución y compensación, sea de en exceso, un pago de en exceso o de lo no debido, tiene que haber un título ejecutivo, tiene que haber un acto administrativo, un título, perdón, en ese caso la declaración, que nos demuestre que efectivamente usted pagó de más. Pero ¿qué está ocurriendo? Usted dejó solo su declaración privada, la inicial, pagando el 10 por mil y nunca la corrigió. Entonces, así como la presentó dentro de la ilegalidad, quedó en firme. Y para que hubiera un acto administrativo, para que nosotros podamos decir que hay un enriquecimiento injustificado a favor del municipio, pues tendría que haber una declaración en la que se demuestre cuál es la diferencia entre el valor inicial y el valor corregido. En conclusión, le dicen entonces, si el pago en exceso se efectuó con la presentación de una declaración tributaria, es necesario corregir esa declaración inicial en el término que tenía señalado. Ya cuando sale la sentencia, habían pasado los términos, habían prescrito, de manera que la corrección refleje ese menor valor a pagar. La declaración inicial sirve de título ejecutivo para el cobro a cargo del contribuyente, pues sí, a favor de la administración, por lo que no puede predicarse la existencia de un enriquecimiento injustificado a favor del fisco, en tanto esta declaración inicial establece el monto exigible. Solo si la declaración hubiese sido modificada, existiría un título que fundamente el pago en exceso. Entonces, en este contribuyente, por esa declaración que no había hecho la corrección, le dicen, aunque usted tiene la razón, no hay un título que nos permita decir que se va a devolver. Y por lo tanto, por ese periodo gravable, en los otros dos sí lo había hecho correctamente, por ese periodo gravable no está dentro de la oportunidad para solicitar el pago en exceso o de lo no debido. Luego llega esta sentencia, que es la 25.153, y que va muy de la mano con unas sentencias que ya se han expedido desde el año 19, empezaron 19, 2020 y 2021. Ha sido muy reiterativo y muy favorable esta posición del Consejo de Estado respecto al autoconsumo de inventarios para uso propio y el hecho de que esto se considere un hecho generador de IVA. A ver, ¿qué ocurre? En el artículo 421 del Estatuto Tributario hay una norma en la que se definen ciertas ficciones fiscales, en las que si bien no es propiamente una venta, para efectos del impuesto sobre las ventas, esas operaciones se consideran una venta y por lo tanto dan lugar al cobro del impuesto. Ahí tenemos, por ejemplo, las donaciones y tenemos los autoconsumos o los retiros de inventario para consumo propio. Era posición de la DIAN decir, siempre que usted retire de sus inventarios para uso propio, debe generar el IVA, ¿cierto? ¿Qué ocurre? ¿O qué nos ocurría? Entonces nosotros decíamos, bueno, listo, yo genero el IVA,
Pensemos que yo tuve que retirar este producto A para incorporarlo en el proceso B. ¿Qué pasa si yo no hubiera retirado el producto A para incorporarlo en el producto B, sino que se lo hubiera comprado a un tercero? Tengo derecho a un descuento, ¿cierto? Tengo derecho a un IVA descontable, porque es un IVA consumido y que está relacionado con una operación grabada. Entonces tengo derecho al descuento. Entonces, listo, yo se lo genero, pero también se lo descuento. Vamos a tener un efecto cero. Y teníamos conceptos favorables, otros desfavorables que decían no, no se puede. Sin embargo, entonces, en estas últimas sentencias del Consejo de Estado, lo que nos ha insistido bastante es en decir, únicamente se genera el IVA en retiros de inventarios para autoconsumos cuando ocurran dos cosas. O cuando se esté incorporando a un producto cuyo bien resultante final, pues a un proceso productivo cuyo bien resultante final o cuyo producto es excluido del IVA o no sometido, o cuando se retire para entregárselo a un tercero. Pero si yo retiro de mi inventario un producto grabado para incorporarlo a un proceso productivo cuyo bien final es otro producto grabado u otro producto exento, no hay lugar a generar el impuesto porque si no aplicaría la neutralidad del tributo. Quiere decir, tengo un ingreso o un IVA generado que se me va a neutralizar con el derecho al descuento. ¿Cierto? Entonces, esto es lo que dice la sentencia. ¿Cuándo sí hay lugar a reconocerlo? Cuando se retire para ser entregado a un tercero o cuando lo voy a incorporar dentro del proceso productivo para un bien que es excluido o no sometido. En el caso de esta sentencia, era una empresa que produce carbón y tenían justamente ese tema. El producto final es un bien grabado. Estaban comprando un insumo a un tercero, decidieron ellos mismos producirlo porque les salía más económico, porque mejoraba su productividad y lo incorporan entonces a la producción de carbón y les dicen debió generar el IVA. Entonces, finalmente, la conclusión a la que llega el Consejo de Estado es no había lugar a generar el IVA porque en estas condiciones el retiro de inventario para autoconsumo dentro del proceso de la generación de renta del contribuyente no está grabado con el impuesto sobre las ventas en esa situación, porque era generar y volver a descontar. Luego tenemos dos sentencias que las vamos a revisar seguidamente, aunque una es de mayo y la otra es de diciembre. Y tiene que ver con el tema polémico de los dividendos y si se graban o no se graban con el impuesto de industria y comercio, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar primero esta sentencia de mayo de 2021, pero con beneficio de inventario, porque luego les voy a mostrar la sentencia de unificación del Consejo de Estado. A ver, en materia de dividendos, ha habido diversas posiciones del Consejo de Estado y ha habido diferentes puntos de vista para analizar si se grava o no se grava con impuesto de industria y comercio. Una posición había sido, vea, si para usted contribuyente eso es un activo fijo, no paga industria y comercio. ¿Por qué? Porque acuérdese que por allá hay un artículo que dice que la utilidad en venta de activos fijos o que la venta de activos fijos no genera industria y comercio y por lo tanto, por similitud, se lo vamos a aplicar también al dividendo. Habían otros que decían, no, depende de si usted es comerciante o no es comerciante, porque si usted realiza una actividad de dividendos, pero no es comerciante, no lo hace de manera habitual y profesional, entonces no le aplica el impuesto de industria y comercio. En el caso de las empresas, les decían, bueno, si usted dentro de su objeto social tiene la actividad de inversiones y por lo tanto va a percibir dividendos de ella, entonces sí va a estar grabado. Si no lo tiene dentro de su objeto social, no. ¿Qué pasa? Que ya los objetos sociales son casi que ilimitados. Cualquier actividad lícita es la que tiene permitida las sociedades. Entonces, en otras sentencias decían, no, no importa tanto el objeto social, sino el giro ordinario de los negocios. Entonces, ha habido diversas posiciones para que el Consejo de Estado revisara si era o no era grabado con ICA el dividendo recibido, tanto por personas naturales como por personas jurídicas. En mayo, ¿cuál es la posición que ellos fijan o cuál es la posición que revisan? Entonces, en mayo le responden a esta persona natural. Esta persona natural es dueño de su empresa, tiene inversiones en su propia sociedad, las tiene hace bastante tiempo, para él era un activo fijo, recibe dividendos de su propia sociedad y le dicen, usted no tiene que pagar impuesto de industria y comercio porque esta no es una actividad que usted desarrolle de manera habitual y profesional. Entonces, ha considerado la sala que si una persona recibe a título gratuito por un acto esporádico o invierte ocasionalmente en una sociedad comercial y en tal virtud adquiere carácter de asociado,
Los dividendos no hacen parte de la base gravable del ICA porque no se puede considerar que en estas condiciones ejerce una actividad comercial. Esa es la posición de mayo 6. ¿Listo? Luego, en diciembre 2, se está revisando otro caso. Es de una sociedad, en este caso es una sociedad que invierte en otras, ellas como están dentro de un grupo empresarial y ella es la que administra y la que gestiona las otras sociedades, ¿cierto? Tienen contador, tienen costos y gastos a cargo y tiene empleados para hacer esa labor. Cuando están revisando esto, el Consejo de Estado entonces dice, venga, de aquí en adelante entonces vamos a hacer una cosa que se llama unificación jurisprudencial. ¿Qué quiere decir la unificación jurisprudencial? Hemos tenido diferentes posiciones. Nos hemos ido por objeto social, nos hemos ido por giro ordinario de negocios, si es activo fijo, si es inventario, si es comerciante o no comerciante. Cuando hay una sentencia de unificación jurisprudencial, miremos este punto 2, dice, rige para los trámites pendientes de resolver y no podrá aplicarse a conflictos previamente decididos. Entonces, es como si dijeran, vea, de aquí en adelante lo vamos a revisar con estos parámetros. Entonces, cuando nos vuelve a llegar un tema de dividendos, esto es lo que vamos a revisar porque nos estamos yendo cada uno por su lado o estamos tomando diferentes posiciones. Entonces, de aquí en adelante, esta es la línea por la cual nos vamos a ir. Eso es básicamente lo que hace la unificación jurisprudencial. Entonces, el Consejo de Estado lo que dice es, cuando nos lleguen casos pendientes o de estos que tenemos por aquí pendientes por resolver, los vamos a resolver en la siguiente vía. ¿Qué resuelve entonces el Consejo de Estado en esta sentencia de unificación? Ni el objeto social del obligado, ni el carácter de activo fijo movible de las acciones rigen el juicio acerca de si se realizó actividad comercial o no. Básicamente lo que ellos dicen, no importa si tiene la calidad de activo fijo movible, ¿por qué? Puede ser que una empresa se dedique profesionalmente a comprar y vender acciones, pero que haya decidido, por ejemplo, ve estas acciones, voy a decir cualquier cosa, de Nutresa, no las quiero vender. Estas acciones las voy a tener como activo fijo porque el dividendo, porque me interesa el dividendo o por X o Y motivo. Entonces lo tengo clasificado como activo fijo porque no lo tengo para comprar y vender en el giro ordinario de los negocios, pero aún así la empresa se dedica única y exclusivamente a comprar y vender acciones. Entonces, a juicio pues del Consejo de Estado, hace parte de su giro ordinario de negocios, hace parte de su actividad profesional y por lo tanto tiene ese carácter empresarial. Entonces, no nos importa si es activo fijo o movible, no nos importa el objeto social, que vamos a tener en cuenta. Entonces dice, se considera que una operación constituye actividad comercial grabada con el ICA cuando la misma se ejerce con carácter empresarial. Entonces, aquí vamos a ver algunos análisis que ellos hacen de qué se considera con carácter empresarial. Entonces dicen, pueden ser indicativos de la existencia de una organización empresarial, la afectación de un capital determinado a la actividad de la inversión, es decir, yo estoy destinando parte de mi capital a hacer esas inversiones, la uniformidad en la que se desarrolla la operación, la importancia que tiene o la participación que tiene esa ejecución dentro de toda la actividad para el contribuyente. Pensemos, yo destino un 40% de mi patrimonio a esa actividad, yo destino un 50% de mi patrimonio a esa actividad, o esa actividad me genera el 40 o el 50% de mis ingresos. La contratación de personal destinado para llevarlo a cabo, que esos son los criterios que revisaron en esta sentencia de la sociedad que les comento para decirles, ustedes sí deben pagar el ICA, y tenían personal contratado para llevar a cabo la actividad, tienen gastos vinculados a esa actividad, no es algo esporádico, no es algo espontáneo, tenían toda una serie de gastos administrativos relacionados con el desarrollo de la actividad, la conexión del negocio mercantil con otros actos de igual naturaleza y la utilización de uno o varios establecimientos de comercio. Entonces, todos estos pueden ser indicadores y les dice, cuando tengamos estos indicadores, entonces ahí sí vamos a hablar que hay un criterio empresarial para desarrollar la actividad. Si no hay criterio empresarial, quiere decir entonces que no tributan con el impuesto de industria y comercio. Entonces miremos que es una sentencia del 2 de diciembre, lo que se resuelva para el 2022 en adelante, pues va a tener entonces esos criterios. Luego nos encontramos esta sentencia, que es la 25110 de mayo 6 del 2021. Y en esa sentencia entonces lo que se está haciendo es declarando la nulidad de un oficio de la DIAN. Les cuento un poquito qué pasó con ese oficio. Cuando se
modificó este artículo 114-1, que es el que dice que hay exoneración de aportes para fiscales y del aporte del 8.5 en salud para contribuyentes de renta que cumplan ciertos requisitos. Se había dicho que ahí no podían estar esas propiedades horizontales que destinan algunos de sus bienes a la explotación de actividades industriales o comerciales, de bienes o áreas comunes, ¿cierto? Sin embargo, si uno mira el artículo 19.5, dice que cuando esas propiedades horizontales, sean comerciales o sean mixtas, destinen algunos de sus bienes a explotación industrial o comercial, se vuelven contribuyentes de renta por ese pedacito, ¿cierto? Eso es lo que dice el artículo 19.5. Entonces, en una sentencia del Consejo de Estado, si mal no recuerda, como del 2019 también, se analizó el caso y le dijeron, ellos sí tienen derecho a la exoneración, porque cuando usted mira el artículo 114-1 dice contribuyentes de renta, ellos son contribuyentes de renta, por el pedacito que les toca, pero son contribuyentes de renta. Entonces, en respuesta a esa sentencia, lo que hizo la DIAN fue decir, listo, ellos tienen derecho a la exoneración de aportes para fiscales, pero acuérdense que por allá yo tengo hay un decreto, el gobierno sacó un decreto, que es el decreto 2201, que dice que las personas jurídicas se tienen que autorretener, el punto 4, el punto 8, bueno, esas tarifas que ya conocemos, se tienen que autorretener sobre sus ingresos, y que los que se autorretienen son esas personas jurídicas que tengan derecho a la exención del 114-1. Entonces, usted ya no va a pagar aportes para fiscales, pero autorreténgase sobre sus ingresos. Se demanda la norma, y por eso les hago el entre comillas, se demanda la norma porque el decreto 2201 no habla abiertamente de personas jurídicas, habla de sociedades y asimiladas. Entonces, la respuesta que da el Consejo de Estado en este caso es, vean, el decreto 2201 o este artículo 1266, que es finalmente el decreto 2201, no incluye como responsables de la autorretención a cualquier persona jurídica, sino que hace una claridad diciendo que se traten de sociedades o asimiladas. Y las asimiladas, define la sentencia, están en los artículos 13 y 14. Entonces, una persona jurídica originada por la constitución de una propiedad horizontal no es ni una sociedad ni una asimilada de una sociedad. Tiene otra estructura. Entonces, por lo tanto, sí tienen derecho a la exoneración de aportes, como se había dicho desde el 2019, pero no tienen la obligación de autorretenerse en sus ingresos. Encontramos otra sentencia, que es la 25346, en el que se anula un concepto también bastante desfavorable que tenía la DIAN del 2019, diciendo que en ningún caso los intereses de un crédito para adquirir acciones de una sociedad eran deducibles. Entonces, ¿qué ocurre? Se le preguntó si una compañía obtuvo un crédito para comprar acciones en otra sociedad, ¿qué pasaba con ese gasto financiero? ¿Qué pasaba con los intereses que estaba pagando? Si eran deducibles o no deducibles. Y en este concepto, que termina en 521, ellos habían dicho, no es deducible, porque no tiene relación de causalidad. Le dice, si usted, por ejemplo, se dedica a vender lámparas y va a comprar otra sociedad, esas acciones no le están generando, o no tienen relación con la actividad productora de renta, que son las lámparas. O puede ser incluso que usted esté comprando una acción, esto no lo dice el concepto, eso lo estoy diciendo yo, puede ser, por ejemplo, que usted esté comprando acciones en una sociedad que a futuro no le vaya a distribuir dividendos, que esté generando pérdidas y reiterativamente le genere pérdidas, entonces no tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta. ¿Qué ocurre? Que tener relación de causalidad con la actividad productora de renta no implica necesariamente, y eso lo hemos reiterado siempre, que me tenga que generar ingresos. O sea, tener relación con la actividad productora de renta no tiene que ser símil a tener relación con la generación de ingresos. Esto ya lo había analizado el año pasado también en una sentencia no es el año pasado, es el 2020, perdón, una sentencia de unificación jurisprudencial, el Consejo está, donde el Consejo de Estado en esa sentencia de unificación jurisprudencial dice, vea, de aquí en adelante vamos a interpretar el artículo 107 de la siguiente manera, y no es necesario que se generen ingresos para que haya relación de causalidad. Puede ser, en el caso que les planteaba ahorita de las lámparas, que esa empresa esté comprando o esté controlando a esta otra sociedad y por lo tanto compró sus acciones porque le interesa participar en su mercado, porque le interesa expandirse y porque es un proyecto a futuro, pero que sabe de entrada que va a generar pérdidas o que nunca va a recibir dividendos,
y aún así tiene que ver con su actividad productora de renta. Entonces, cada caso en particular se revisa y no puede haber un rechazo general por el tipo de actividad. Entonces, finalmente, eso es lo que dice el Consejo de Estado. Los intereses pagados con ocasión de un crédito pueden ser deducidos del impuesto sobre la renta siempre y cuando se cumplan con los requisitos generales, pero para determinar su cumplimiento debe analizarse cada caso en concreto. No se puede decir en todos los casos, cuando usted adquiera un crédito para comprar acciones de una sociedad, ese gasto financiero no es deducible, ¿cierto? Entonces le dice, revise cada caso y no puede haber un concepto que diga de entrada en ningún momento va a ser deducible. Esa es básicamente la situación y por eso se declara la nulidad del concepto. Este concepto que salió de la DIAN pues realmente estaba como justificado o soportado en la posición de los anteriores consejeros de Estado, que ellos sí tenían sentencias bastante desfavorables por allá de 2014, 2015, en el que decían, por ejemplo, cosas tan absurdas como que la fiesta de fin de año a los trabajadores o pagarles una jornada recreativa no tenía relación de causalidad y que porque ellos trabajaban con o sin fiesta, trabajaban con o sin regalo y que por lo tanto era un gasto no deducible, ¿cierto? Ya ese cambio se hace justamente y para eso es que se hizo la sentencia del 2020 del Consejo de Estado para unificar la jurisprudencia y decir de aquí en adelante nos vamos a regir por esto y relación de causalidad no quiere decir necesariamente generación de ingresos. Otra sentencia que nos encontramos entonces es la sentencia 22105 de agosto 5 del 2021. En esta sentencia del Consejo de Estado se analiza la firmeza de las declaraciones de IVA y creo que aquí también es un tema bastante importante cuando se solicitan saldos a favor. Entonces, si vamos y miramos para allá el artículo 705 del Estatuto Tributario, ese artículo 705 del Estatuto Tributario, ¿qué nos dice? Vean, la firmeza de las declaraciones va a ser 3 años contados a partir de su vencimiento cuando se presenten extemporáneamente. Entonces son 3 años contados a partir de la presentación extemporánea y cuando se solicitaran o cuando se soliciten saldos a favor, entonces se cuentan los términos a partir de la radicación de la solicitud, ¿cierto? Entonces, cuando yo radicaba una solicitud de saldo a favor en IVA, por ese artículo 705 se interpretaba entonces que los términos se contaban a partir de esa radicación del saldo a favor y no del vencimiento legal. ¿Qué pasa? Esto de pronto estaba como un poquito en contravía con el artículo, o uno no sabía cuál aplicaba primero, sobre el artículo 705-1. En este artículo 705-1, lo que dice la norma es, las declaraciones de retención en la fuente y de IVA quedan en firme o le corren los mismos términos de firmeza que a la declaración de renta de ese periodo gravable. Me explico, estamos presentando en este momento bimestre 1 del 2022. ¿Cuándo va a quedar en firme esta declaración del bimestre 1 del 2022? Cuando quede en firme la declaración de renta del 2022 que se presenta en 2023. Entonces, ese es el término de firmeza de la declaración del IVA. Se demanda entonces porque dice, bueno, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad? El artículo 705-1, me voy por la firmeza de renta o me voy por la firmeza de los 2 años contados a partir de la radicación de la solicitud. Entonces, aquí lo que se resuelve es decir, no, prima el artículo 705-1. Entonces, prima la firmeza que me dice que la declaración de IVA y de retención en la fuente queda en firme en el mismo periodo que quede la declaración de renta. Entonces vamos a leer qué dice la sentencia. Hoy, antes de la ley 220, hasta antes de la ley 223, que fue cuando se introdujo este artículo 705, la norma sobre la firmeza de las declaraciones establecía un término autónomo para cada declaración, para la declaración de renta, para la declaración de IVA, para la declaración de retención en la fuente, que se computaba desde el vencimiento del plazo, desde su presentación en el caso de ser extemporánea o desde la solicitud de devolución cuando la declaración presenta un saldo a favor. Luego viene el artículo 705-1, que es una norma posterior al artículo 705. Entonces, con el fin de unificar el término de fiscalización de la declaración de renta, ese fue el objetivo, que todas estas 3 declaraciones queden en firme en el mismo momento, sin consagrar excepción alguna. Entonces, constituyéndose así en una norma especial. Es una norma especial que prima sobre la general, pero también es una norma posterior que prima sobre la anterior. Por lo tanto, la prevalencia de la aplicación respecto a la regla de firmeza de carácter general va a ser para el artículo 705-1. En ese caso, entonces, lo que nos dice esta sentencia del Consejo de Estado es,
Para esa declaración de IVA, aun cuando se haya solicitado saldos a favor, se haya hecho la solicitud de devolución o compensación, se va a contar el término de firmeza desde mirando los términos que tiene la declaración de renta, como lo dice el artículo 705 rayado. Recordemos, beneficio de auditoría es una excepción a esta norma especial, ¿cierto? Entonces tenemos la norma general, la norma especial y la norma superespecial. En materia de beneficio de auditoría, la única declaración que queda en firme es la declaración de renta. Las dos declaraciones restantes, IVA y retención en la fuente, se van por los términos generales. Entonces, eso sí es importante que lo tengamos en cuenta. Son deducibles las indemnizaciones que paga una transportadora directamente a sus clientes. Bueno, este análisis también y el otro que vamos a revisar más adelante con las entidades financieras es muy importante precisamente porque volvemos al tema de la actividad, de la relación de causalidad, de los gastos que son necesarios para el desarrollo de la actividad comercial, lo que se acostumbra comercialmente, lo que está aceptado comercialmente, lo que es razonable, y esa posición un poquito pues como demasiado limitada que tienen algunos funcionarios, que tenían incluso algunos consejeros de Estado, en decir, básicamente cualquier gasto es prescindible y por lo tanto es no deducible. En este caso se trata de una empresa que es transportadora. Las empresas transportadoras, pues cuando hay lugar a pérdida de la mercancía, un siniestro, una avería en la mercancía, ellos tienen que reconocer el valor, ¿cierto? Y por normas que les aplican de la misma normatividad aplicable a este sector, pues ellos tienen que tener unas pólizas para pagar justamente esos servicios. Entonces, por ejemplo, se perdió una mercancía, tienen que tener asegurada la mercancía con una empresa aseguradora para que le reconozca. Sin embargo, esta empresa decidió pagar ella misma de su bolsillo y no afectar el seguro para pagarle a sus clientes. Primero, porque la aseguradora no le iba a reconocer a sus clientes el valor total. Y segundo, porque le salía más caro pagarle a la póliza que pagar ella directamente. Entonces ellos, cuando están en el proceso de discusión con la DIAN le dice, no, este no es un gasto deducible porque su gasto deducible es el pago de la póliza. Y si usted ya paga una póliza y no hizo uso de ella, no puede reconocerme este valor que le reconoció al cliente como un costo gasto deducible. No tiene relación de causalidad. En los argumentos que da el contribuyente, pues dice, vea, nosotros ¿por qué hicimos esto? Lo estamos haciendo para no perder credibilidad o perjudicar el desarrollo de nuestra actividad. Entonces, eso es algo que es acostumbrado mercantilmente, que es lo normalmente aceptable y que ellos lo que estaban apuntando es a quedar bien con el cliente, porque si yo aplico la póliza, entonces se trataban de eventos no cubiertos por la póliza, o que estando cubiertos era más conveniente pagar la indemnización directamente que asumir el monto deducible. Entonces ellos dicen, primero, ¿yo para qué le voy a pagar un deducible a una póliza más alto si yo, reconociéndole directamente a mi cliente, puede ser más favorable? O ¿cómo le voy a quedar mal al cliente de que le reconozcan un 30 o un 40%, un porcentaje establecido, cuando para no perder credibilidad y para que él me siga utilizando, yo le voy a pagar el 100%? Finalmente, entonces, lo que dice la sentencia del Consejo de Estado es necesario para realizar la actividad generadora de renta esta derogación, aun cuando la operación comercial pudiera continuar sin incurrir en él, que es lo que siempre se ha discutido con este artículo 107. Esa interpretación a veces tan cerrada que tienen algunos funcionarios. Precisamente el gasto se diferencia del costo en eso. Es que el costo es indispensable, el gasto no es indispensable. Entonces, si yo lo retiro, ¿puedo seguir generando ingresos? Posiblemente sí, pero no estoy optimizando mi actividad productora de renta, o estoy quedando mal ante mis clientes, o va a ser mucho más difícil o más complejo realizar la actividad. Entonces, sí se puede quitar el gasto, pero sí tiene relación de causalidad. Entonces, aunque no es indispensable, sí es necesario. Sí es necesario para conservar la imagen de la compañía, sí es necesario para conservar el cliente, sí es necesario para no incurrir en un gasto más alto, como era el caso de ellos, que al tomar el pago del deducible de la aseguradora, sí va a volver más costoso. Esta conclusión no implica, contrariamente a lo estimado por la autoridad fiscal, que se tenga por normal que una transportadora pierda, dañe o extravíe las mercancías. Entonces ellos decían,
que no es habitual que eso ocurre, que por lo tanto no tiene relación de causalidad y no es del objeto social, sino que reconoce el tratamiento fiscal que cabe darle a una contingencia inherente a la prestación de servicios. Entonces, no es lo normal y no es lo usual que se pierda mercancía. Lo usual es que se transporte y llegue con éxito, pero cuando se transporta y se pierde, cuando se transporta y se avería, pues indiscutiblemente hay una contingencia que está relacionada con esta prestación de servicios y por lo tanto hay relación de causalidad. Encontramos esta sentencia, que es la 25454 de agosto 19 del 2021. Y en esta sentencia se analiza otro tema importante respecto a firmezas. Entonces, mire que ya revisamos la firmeza de una declaración del IVA en la cual se solicita saldos a favor, que nos vamos a ir por el artículo 705-1, que es una norma especial que prima sobre la general. En esta firmeza de las declaraciones también están revisando los artículos 705 y 714, también sobre solicitudes de saldos a favor. Y es que cuando mirábamos por allá el artículo 705, él dice que los términos empiezan a contar a partir de la solicitud del saldo a favor. Entonces, una cosa es que yo solicite un saldo a favor y otra cosa es que efectivamente me lo devuelvan. ¿Cierto? Yo puedo ir o radicar una solicitud y hay rechazo definitivo. O puedo solicitar un saldo a favor y hay un auto inadmisorio y yo digo, no, mejor no lo voy a volver a solicitar, yo lo arrastro para el otro año. O lo voy a solicitar, me doy cuenta que me faltan cosas, desisto, ¿cierto? Entonces, justamente, como el artículo 705 quedaba así simplemente desde la solicitud, no hacía la claridad si efectivamente se solicita, si se recupera, perdón, si efectivamente se recupera o no. El Consejo de Estado en esta sentencia lo que analiza es lo siguiente y dice, bueno, la sola solicitud no tendría por qué ampliar los términos de firmeza. Porque ¿cuál es el objetivo de ampliar los términos de firmeza? El objetivo es que cuando se solicita y efectivamente se devuelve ese saldo a favor, la DIAN tenga un término adicional, pues, o la entidad tributaria, en este caso era la DIAN tenga un término adicional después de que se hizo esa devolución para hacer la revisión respectiva de la declaración, una revisión post-devolución, una revisión de que esto efectivamente sí le corresponde al contribuyente. Pero si hay un desistimiento, un auto inadmisorio, un rechazo definitivo, y en definitiva no se obtuvo el saldo a favor, pues ¿para qué necesita la DIAN ampliar sus términos de firmeza? Eso es lo que más o menos está diciendo el Consejo de Estado. Entonces el Consejo reitera que el término de firmeza será de 3 años después de la presentación de la solicitud de devolución o compensación, siempre y cuando se obtenga la devolución. Yo ahorita dije por allá 2 años, qué pena, 3 años. Siempre y cuando se obtenga la devolución. Si no se obtiene el saldo a favor, ¿para qué le van a ampliar los términos a la DIAN? Entonces, si la solicitud es rechazada o el contribuyente desiste del trámite, no hay lugar a ampliar los términos de firmeza, puesto que la administración no requiere de un tiempo adicional para verificar la procedencia del saldo a favor. Muy importante esta sentencia, porque, a ver, cómo estaba redactado y con las interpretaciones que tenía la DIAN al respecto de este artículo, pues si bien las sentencias son vinculantes solamente entre las partes, ¿cierto? Esto no obliga necesariamente a la DIAN a que acoja esta posición, esto es obligatorio simplemente para el demandante y el demandado, como lo mencionábamos al inicio. Pero si nos sienta un antecedente bastante importante sobre esta interpretación, o por lo menos ya conocemos qué opina al respecto del Consejo de Estado. Y si se opina igual, en un proceso que en este momento esté pendiente por resolver, pues que posiblemente se resuelva en el mismo sentido, ¿cierto? Entonces aquí lo que están diciendo es, vea, no se acoja pues literalmente como dice la norma, porque el sentido es justamente que usted tenga ese término adicional para revisar cuando ya sí procede el saldo a favor. Entonces, bien importante esta sentencia. El término de firmeza computado desde la solicitud de devolución opera respecto de aquellas solicitudes que hayan sido efectivas, dado que su propósito es ampliar el periodo de fiscalización, que no se justificaría ampliar ese término cuando no se ha desarrollado y concluido el trámite de devolución o compensación. Otra sentencia que nos encontramos acá es la 25084 de septiembre 23. En esta sentencia es bien interesante también. Hay que tener en cuenta que se resolvió para un caso que aplicaba antes de la ley 1819 y ahorita les explico por qué la salvedad, en el que hay una empresa que presta un servicio de telefonía
y hay unos terceros que se encargan de vender recargas de ese servicio de telefonía. Entonces, este tercero, que en este caso se llama Transa, ellos no prestan el servicio de telefonía, ellos lo que hacen es vender las recargas. Y por esa venta de recargas, pues tienen un margen de utilidad. Es por decir cualquier cosa, recargo 10.000 pesos, pero a ellos, a esta compañía les costaba 8.000 pesos. Les estaban diciendo entonces que no habían generado el IVA en esas operaciones y que cuando ellos vendían la recarga a 10.000 y la compran a 8.000, tenían derecho a un descontable sobre los 8.000 y tenían que generar el IVA sobre los 10.000. Finalmente, lo que dice el Consejo de Estado es: esta operación no se trata de una prestación de servicios. Transa lo que está haciendo no es prestando un servicio de telefonía, lo que está haciendo es vendiendo un intangible, un incorporal, que es el derecho esa derecho, sí, esa recarga del tiempo al aire de la llamada telefónica, y por lo tanto, en ese momento, por ser un activo intangible antes de la ley 1819, en ese momento los activos intangibles en ningún caso eran hechos generadores del IVA y por lo tanto no había lugar a cobrar el impuesto. Hoy por hoy, a partir de la ley 1819, sí hay activos intangibles que generan IVA, pero únicamente los asociados a la propiedad industrial. Entonces, aquí dicen que la demandante no interviene en la prestación de servicios, lo cual se evidencia que si ella no vende los medios de pago, si ella no vende sus recargas, no hay ningún problema. Si hay incumplimiento en su labor, igual el servicio de telefonía se va prestando. Ella no tiene infraestructura para realizar esa actividad y por lo tanto se considera que está vendiendo un activo intangible. Esta es la otra sentencia que les decía que también es muy importante y que es como similar a la que ya revisábamos de los transportadores, ¿cierto? En esta sentencia, que es la 24828, se analiza la deducción o el gasto que estaban objetando entre el contribuyente y la autoridad tributaria por unos pagos que le habían hecho, unos reembolsos que le habían hecho a los clientes de una entidad financiera por fraudes y pérdidas de productos financieros. Vuelve la misma situación. Todas estas entidades financieras obviamente tienen sus seguros. Los seguros a veces no cubren la totalidad del siniestro. La empresa, por cuidar su imagen, decide de su bolsillo reembolsarle al cliente por esos fraudes y pérdidas de los productos financieros. Y la DIAN le había dicho no, ese gasto, porque es una pérdida de efectivo y canje, no es deducible. Y además acuérdense que por allá en el artículo 148 se dice que esas pérdidas en activos, a no ser que sean casos puntuales, no va a dar lugar a la deducción, entonces ese gasto se lo rechazamos. La del Consejo de Estado entonces dice, sí es deducible para esta entidad financiera, tiene muchísimo que ver con su actividad productora de renta, tampoco no es usual que hayan fraudes, que hayan pérdidas, pero cuando ocurre, pues tiene relación directa con esa prestación que él presta, esa prestación que realiza, en este caso la entidad era Colpatria, y que son situaciones que obedecen a un riesgo inherente a la actividad. O sea, que hayan fraudes y que hayan pérdidas en un producto financiero, en una entidad financiera, pues es del orden del día, ¿cierto? Y esto va a ocurrir porque es un riesgo asociado a la actividad. Y también les dice, ojo que el artículo 148 no aplica porque el artículo 148 es para activos fijos. Y el efectivo y el canje no es un activo fijo, menos para una entidad financiera. Entonces, en la sentencia dice, los gastos en los que incurrió la entidad no solo guardan relación con la intermediación financiera, sino que se dirigen de manera real o potencial a impedir el deterioro de la fuente productiva, ya sea preservándola, adaptándola a una situación de mercado u optimizándola. ¿Por qué? Porque es que si yo no cuido a mi cliente, si yo dejo que se quede la mala imagen de que me robaron en una entidad financiera y que la entidad financiera no respondió, pues por un lado el cliente obviamente me va a cancelar los productos y a través del voz a voz también puede generarme un perjuicio en mi imagen. Entonces, porque de no asumir el pago de dicho siniestro se afectaría la credibilidad y confianza de la entidad y por ende se perjudicaría el desarrollo por la pérdida de los clientes. Esta, como lo vemos, es muy parecida y también apunta y reiteran en diferentes momentos esa sentencia de unificación jurisprudencial que hizo el artículo 107 del Estatuto. Luego nos encontramos esta sentencia del Consejo de Estado, que es la 24719 de abril 21 del 2021.
Obligación de realizar aportes al sistema de seguridad general por parte de los trabajadores independientes, rentistas de capital y comerciantes. Bueno, si bien esto, la misma UGPP en procesos de fiscalización ya ha sido como muy reiterativo, había una demanda a la norma precisamente porque decían que cuando se habla de los trabajadores independientes, no podían incluirse ahí a los rentistas de capital o a quienes tienen rentas pasivas o comerciales. Sin embargo, pues en esta sentencia el Consejo de Estado analiza varios decretos reglamentarios, analiza una norma que dice que es contribuyente de estos aportes al sistema general de seguridad social, aquellos con capacidad de pago, y los que tengan capacidad de pago incluyen quienes aún sin tener un contrato de trabajo ostenten capacidad de pago para financiar el sistema de seguridad social. Entonces, con esto ratifican lo que ya desde hace muchos años pues se ha venido aplicando en la práctica a través de procesos de revisión de la UGPP, a través de discusiones en las que reiterativamente se ha dicho, no importa si usted tiene un contrato laboral o no, no importa si usted presta servicios de manera personal o no, las rentas pasivas, cualquiera que tenga capacidad de pago, va a estar en la obligación de hacer aportes al sistema en general de seguridad social. Y entonces lo que dice el Consejo de Estado es, para la sala, la demandante se marca dentro de la categoría de trabajo independiente con un contrato diferente a prestación de servicios personales en su condición de comerciante, empresaria y rentista de capital. Dadas las actividades que desempeñó, tales como servicios de transporte, venta de ganado, arrendamiento, ingresos por rendimientos financieros y dividendos, de conformidad con el criterio asumido en la sentencia señaladas o reseñadas anteriormente, que son del mismo caso, en la que se reitera, cualquiera con capacidad de pago está obligado a aportar a la seguridad social, ¿cierto? Estas eran entonces básicamente como las sentencias que tenemos del Consejo de Estado. Mire que son bastante importantes. Hay sentencias en las que se están anulando conceptos de la DIAN. Esos dos conceptos importantes que revisábamos, el uno que tenía que ver con las entidades, propiedades horizontales, que ya no tienen la obligación o que nunca la han tenido, mejor dicho, simplemente que había un concepto desfavorable, pero esa obligación que se decía que debían cumplir en razón de autorretenerse sobre sus ingresos, anulan ese oficio y anulan también el oficio de la DIAN en el que se decía que norma general cualquier gasto financiero asociado a los créditos para comprar acciones eran no deducibles. Vemos también sentencias muy importantes cuando a firmezas, en cuanto a los aportes a la seguridad social, a la aplicación del artículo 107, que es muy favorable a estas nuevas interpretaciones, y entonces ya vamos a analizar algunos poquitos oficios de la DIAN, para que vayamos entonces a la actualización del manual del impuesto sobre las ventas. En los oficios de la DIAN entonces nos encontramos este que comparto y que me parece que tiene toda la razón, y es que en este oficio la DIAN interpreta que el formato de conciliación fiscal, sea el formato 2516 o el formato 2517, queda cobijado por el término especial de firmeza del beneficio de auditoría. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Desde el cambio que se hizo con la ley 1819, el formato de conciliación fiscal que se creó, ese formato 2516 o formato 2517, quedó contemplado dentro del estatuto tributario como un anexo a la declaración de renta, ¿cierto? Y esa es la razón de ser por la cual, si yo no diligencio el formato de conciliación fiscal, o si yo no lo transmito, no hay lugar a la sanción del artículo 651, que es para un medio magnético. Es que esto no es un medio magnético, es un anexo de la declaración de renta, sino que la sanción que me imponen es por irregularidades en la contabilidad. Y por eso es que ante cualquier proceso de fiscalización, la DIAN tiene la facultad, y yo creo que ya lo vienen haciendo muy juiciosamente, que si a mí me van a revisar el impuesto sobre la renta, lo primero que me piden es el formato de conciliación fiscal, porque es un anexo de la declaración de renta. Entonces, si mi declaración de renta queda en firme en 6 meses, en virtud del beneficio de auditoría, pues lo que contenga el formato 2516, que es el anexo de esa declaración, también queda cobijado por ese término especial de firmeza. Entonces, eso es básicamente lo que está diciendo el oficio de la DIAN. La conciliación fiscal está compuesta por el control de detalle y el reporte, que son los famosos formatos, 2516 personas jurídicas y asimiladas 2517 personas naturales. Este último constituye un anexo de la declaración y hace parte integral del mismo. Por lo tanto, al hacer parte integral de la declaración del impuesto de la renta y complementarios,
el reporte estará sujeto al término de firmeza de la misma. Si esto es un complemento de la declaración, pues ese complemento, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Otro oficio, y también relacionado con el desarrollo del campo colombiano. Bueno, en este oficio la DIAN está interpretando que cuando en una empresa, en una sociedad, porque tienen que ser sociedades, que quiera postularse para el incentivo de rentas exentas por el desarrollo del campo colombiano, como ellos tienen que tener unos montos mínimos de inversión, esos montos mínimos de inversión no se tienen en esos montos mínimos de inversión, no se van a tener en cuenta cuando se hagan aportes en especie, así sean en propiedad, planta de equipo o en activos, como lo define la norma reglamentaria. Y la justificación que dan es porque dentro del decreto reglamentario, que es el decreto 849, se dice que no se consideran inversiones que incrementen la productividad aquellas que fueron resultado de procesos de fusión, absorción, escisión o cualquier tipo de reorganización empresarial. Y dicen que los aportes en especie hacen parte o están calificados como reorganización empresarial en el capítulo 1 del Estatuto Tributario, que los aportes a sociedades se consideran que hacen parte de reorganizaciones empresariales. Bueno, más allá de esa discusión de por qué esté ubicado dentro del estatuto en el tema de reorganización empresarial, entonces que no me convence mucho la verdad, no podría aplicarse. Yo creo que tiene razón en algo, y es que cuando uno va a hacer nuevas inversiones y se va a presentar o se va a postular a estos proyectos de renta exenta, el proyecto tiene o mejor dicho, la empresa tiene que postularse al proyecto y apenas le acepten el proyecto es que empieza a hacer las inversiones. Es decir, yo no puedo contar como una nueva inversión un aporte que ya tengo o un activo fijo que ya tengo. Yo tengo que demostrar cuando me postulo al proyecto y cuando se aprueba el proyecto que voy a hacer nuevas inversiones, ¿cierto? Entonces, en ese caso, si este aporte en especie fue desde su constitución y posterior a su constitución, yo me voy a postular, pues ya esto no es una nueva inversión, ¿cierto? Yo ya no tengo cómo demostrar que voy a cumplir con esa nueva inversión. Entonces, para efectos, ahora no quiere decir que estas sociedades no puedan en ningún caso recibir aportes en especie, claro que sí, solo que para efectos de mirar esos topes que tienen que cumplir de inversiones que les define la norma, que les define el decreto reglamentario, no se van a computar o no se van a tener en cuenta esos activos que recibieron en virtud del aporte. Tratamiento tributario de los ingresos percibidos por visualizaciones en plataforma de streaming. Yo creo que este es un tema cada vez como más, ya no tan novedoso, más usual, más acostumbrado. Y se le pregunta a la DIAN, vea, ¿qué pasa con esas personas que reciben ingresos por visualización de streaming? ¿Qué es streaming? Básicamente, cualquier plataforma que permita ver contenidos sin necesidad de descargarlo, ¿cierto? Entonces ahí puede estar YouTube, puede estar Facebook, pueden estar plataformas de videos, de música. Entonces dice, bueno, la persona está recibiendo un ingreso, pero ese ingreso que recibe es por una visualización, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué? ¿Cómo juega en materia de renta? ¿Cómo juega en materia de IVA? ¿Está obligado o no está obligado a facturar? ¿Qué tiene que hacer? Entonces, el oficio de la DIAN, que me parece que es bastante acertado, hace un análisis y le dice, bueno, lo primero es que aquí vamos a hablar es de la visualización, de lo que se pone en la plataforma y no del servicio que presta la plataforma como tal, ¿cierto? Que eso es otra cosa. De la visualización, pensemos, yo pongo un video, recibe ciertas interacciones, cierto contenido, por esas interacciones a mí me monetizan el canal y ese es el valor del que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, vamos a analizar entonces ese concepto de visualizaciones en impuestos sobre la renta. En impuestos sobre la renta, esto clasifica como un ingreso por beneficios o regalías provenientes de explotación de propiedad literaria, artística o científica. Si yo hago un video explicando X o Y circunstancia, pues hace parte de mi propiedad intelectual, ¿cierto? El que hace el contenido, pues no sé, las expertas en maquillaje que hacen su contenido y que están explicando cómo hacerlo o que están probando productos, ellas también están haciendo uso de esa explotación de su propiedad intelectual. Entonces le dicen, de acuerdo con el numeral 7 del artículo 24, sea que sea prestado en Colombia o en el exterior, se considera de fuente nacional. Entonces va a ser un ingreso grabado en Colombia. Si estamos hablando de un residente fiscal colombiano, entonces de acuerdo con este artículo, tributan los ingresos que reciba por visualizaciones, tanto en Colombia como en el exterior. Y si estamos hablando de un no residente fiscal colombiano, únicamente se somete a imposición
el aprovechamiento de los videos o las visualizaciones que se hagan en el país. ¿Cómo van a controlar eso? No, un poco fácil, la verdad, sobre todo para los no residentes, pero bueno, ese es el deber ser y eso es lo que contempla la norma, así lo están analizando. En materia de IVA, muy importante, en materia de IVA le dicen, vean, lo que usted está haciendo es el aprovechamiento de un contenido audiovisual que volvemos es como un activo intangible o una sí, es similar a un activo intangible, pero en el que usted no está vendiendo propiedad intelectual. Perdón, propiedad industrial. Lo que usted está haciendo es vendiendo una propiedad intelectual sí, explotando ese intangible que es propiedad intelectual. Entonces, como estamos hablando de propiedad intelectual, tampoco cumple con el hecho generador, porque no es ni la venta de un bien corporal mueble, no lo es, no es la prestación de un servicio, es la venta de un intangible asociado con propiedad intelectual y no está dentro de los hechos generadores del IVA. Entonces no hay lugar a cobrar el impuesto, eso simplemente es un ingreso no sometido. Y en cuanto a facturación, le dice, bueno, partamos del hecho, si es comerciante está obligado a facturar, de acuerdo, si cumple los topes de 3.500 está obligado a facturar, entonces vaya y fíjese que no esté dentro de las excepciones del artículo 616-2 y del decreto 358. Entonces básicamente, si está superando los topes de las 3.500 VT o ya es responsable del IVA o cumple las condiciones comunes y silvestres para estar obligados a facturar, tiene que facturar y recordemos entonces está obligado a facturar electrónicamente. Este oficio 790 de junio 10 del 2021 vuelve a hacer un análisis bien importante sobre qué se considera servicios intermedios de producción para efectos del IVA. Porque recordemos, en servicios intermedios de producción la norma ha dicho que cuando yo presto un servicio intermedio, como es por ejemplo la maquila, yo voy a cobrar el IVA del producto final, del bien resultante de mi proceso intermedio. Entonces, si el bien resultante es exento de IVA, yo en la maquila también voy a ser exenta de IVA. Si es excluido y si es grabado, es grabado, ¿cierto? Ahora, en este oficio se le había preguntado qué pasaba con los servicios de bodegaje, transporte y nacionalización de un bien que al final se iba a exportar, creo que está ubicado en zona franca. Entonces le dicen, ojo, esto no es un servicio intermedio de producción, no puede concluirse que los valores pagados a un tercero por servicios logísticos de bodegaje, transporte y nacionalización se consideran como servicios intermedios de producción, por las siguientes razones. Entonces, la primera, la empresa extranjera que contrató dichos servicios no es productora de los bienes. Entonces, yo no estoy interviniendo en la mitad de la cadena productiva o intermediando en esa cadena productiva porque yo simplemente estoy guardando un producto de otra entidad que ni siquiera es la dueña, sino una comercializadora. Por lo tanto, dichos servicios no están involucrados en un proceso de productivo. A mí me los dio a guardar, a almacenar, a gestionar una persona que va a comercializar los bienes, ella no es la productora. Lo segundo, al ser comercializadora se entiende que la empresa extranjera vende los referidos bienes en el mismo estado en que los adquirió. Entonces no es productora, por lo tanto se presume que los servicios de bodegaje, transporte y nacionalización constituyen costo de venta y no costo de producción. Pero al final también dice esto muy importante. Los servicios logísticos tampoco no permiten per se, o sea, ellos mismos no permiten la obtención de un producto final, ni coayudan a su fabricación, elaboración, construcción o puesta en condiciones de utilización. Entonces, aun cuando no fuera con un comercializador, tampoco se puede decir que ese servicio intermedio ayuda a la obtención del producto final. Es un servicio independiente dentro de la cadena de producción o dentro de la cadena de comercialización, pero no se puede ir por esta norma especial que contempla el parágrafo del artículo 476. Para entidades sin ánimo de lucro que quieran pertenecer al régimen tributario especial, se hicieron dos claridades bien importantes, la primera en el oficio 878 y la otra en el oficio 920. La primera en el 878 nos dicen, vea, para que una entidad sin ánimo de lucro se pueda acoger al régimen tributario especial, tiene que desarrollar la actividad meritoria en Colombia. Y lo segundo es, una entidad extranjera sí puede pertenecer al régimen tributario especial siempre y cuando desarrolle la actividad meritoria en Colombia y cumpla todos los requisitos que tiene que cumplir cualquier entidad colombiana. Porque si yo constituyo aquí una entidad sin ánimo de lucro, pero digo que me voy a dedicar, no sé, a la atención de la niñez, pero en Panamá,
en Ecuador, en Venezuela, pues no estoy cumpliendo con esa función constitucional o con esa función especial que se tiene asignada para estas entidades sin ánimo de lucro y por las cuales tienen el beneficio tributario. Entonces, se destaca cómo a través del sistema tributario se ayuda en la promoción de estas entidades, resaltando los beneficios establecidos mediante la ley para garantizar no solo un trato preferencial, sino un aliciente económico para la constitución de entidades con estos fines. Dentro del oficio lo que dicen es, bueno, siempre se ha dicho, ¿por qué las entidades del régimen tributario especial tienen que tener ese régimen tributario especial? Porque es que ayudan a cumplir las funciones que el Estado no cumple, ¿cierto? Ayudan a la atención a la niñez que el Estado no puede cumplir, ayudan a la promoción empresarial que el Estado no puede cumplir, pero el Estado colombiano, ¿para qué vamos a beneficiar empresas que se están dedicando a desarrollar su actividad en otros países? Este objetivo de entenderse articulado con el desarrollo de actividades en el territorio nacional, el cumplimiento del mandato constitucional, y también estoy de acuerdo con esta posición. Este oficio bien importante del régimen cese. Entonces, a ver, para acogerse al régimen cese, pues hay que cumplir con unas actividades que están establecidas para ese régimen. Recordemos, ese régimen cese son zonas especiales, zonas económicas y sociales especiales, que es algunas zonas de frontera, Armenia, Quito, en las que se ha definido una tarifa, si se constituyen sociedades allí y se realizan ciertas actividades, unas tarifas progresivas del impuesto sobre la renta. Tal vez Hildebrando la proyectó en el manual de retención en la fuente, esas tarifas especiales, y lo que se le pregunta es, bueno, yo estoy realizando mi actividad, pensemos, una actividad agropecuaria en régimen cese, o una actividad hotelera en el régimen cese, pero tengo unos ingresos no operacionales, tengo rendimientos financieros, tengo diferencia en cambio. Quiere decir entonces que yo por mis ingresos operacionales y que me dejaron postular al régimen cese, pago la tarifa progresiva, pero por esos ingresos no operacionales tengo que pagar la tarifa full, la tarifa plena. La respuesta que le dan es no. ¿Por qué? Porque cuando se estableció la tarifa para el impuesto sobre la renta general. Entonces, cuando usted tiene unos ingresos no operacionales, pero igual está cumpliendo con todo el régimen cese, la totalidad del ingreso se va a ir por la progresividad de la tarifa. Entonces, siempre que la beneficiaria cumpla con todos los requisitos previstos por la normatividad referidos al desarrollo de la actividad económica principal, que se desarrolle única y exclusivamente en la cese, sobre el incremento y mantenimiento del empleo, podrá aplicar la tarifa diferencial sobre todos los ingresos grabados con el impuesto de renta en Colombia. Y lo que le dicen, no me pregunte de ganancias ocasionales, porque acuérdense que ganancias ocasionales no tiene un tratamiento preferencial. Aquí lo único que le dimos fue progresividad en la tarifa del impuesto sobre la renta. Otra pregunta bastante interesante es este oficio de julio 14 del 2021. Y a ver, les cuento un poquito el caso. Es una empresa o es una universidad que se unió con otra entidad, creo que era una corporación, no recuerdo bien en este momento, y crearon un consorcio. Entonces la universidad pregunta, vean, yo hago parte de un consorcio, si me mira a mí solita, yo universidad pública, soy no responsable del IVA por una disposición especial de la ley 30 del 92, entonces como yo ya me estoy uniendo al consorcio, quiere decir que el consorcio también podría cobrar sin IVA, pues porque como el consorcio está conformado por mí y yo soy no sujeto, entonces le dicen, no, acuérdese que por allá en el artículo 437, nosotros les decimos cuál es la responsabilidad en el caso de consorcios de uniones temporales. Entonces, ¿qué pasa en un consorcio de unión temporal? Ustedes tienen que definir si va a facturar directamente el consorcio o si lo va a hacer cada una de las partes. Si lo va a hacer cada una de las partes, usted, universidad, sigue facturando como lo hace siempre, es decir, como no responsable del IVA. Pero si el consorcio o la unión temporal es la que va a facturar y va a realizar la operación de manera directa, ella es la responsable de los impuestos. Entonces se considera como otro sujeto distinto de los consorciados y de los unidos. Por lo tanto, si el consorcio actúa directamente, es responsable del IVA, aun si participa una universidad, dado que la ley establece esa responsabilidad sin condicionarla a la calidad de quienes lo conforman. Entonces no importa si está conformado por universidades, no importa si está conformado por no responsables o responsables del IVA. El consorcio se mira como un responsable solito cuando realiza la operación de manera directa y la factura. También como responsable de IVA le corresponde, de acuerdo con el artículo 511, cumplir la obligación de facturar, que en armonía con el reglamento vigente, exige la facturación directa por el consorcio bajo su propio NIF, sin perjuicio de incluir la información adicional requerida en esos casos.
y reiteran entonces que opera de manera independiente, depende de la calidad de cada sujeto, como se indica. Entonces, si ustedes deciden cada uno de los miembros facturar de forma independiente, entonces cada uno de los miembros deben revisar su calidad cuando van a realizar la operación, que eso es lo que dice este oficio. Este oficio, resaltado con rojo, no lo compartimos y me parece bastante peligroso esta interpretación que está haciendo la DIAN. A ver, se le preguntó si vamos a primero a revisar el artículo 258-1. El artículo 258-1 es el que define el descuento tributario por IVA en activos fijos reales productivos, ¿cierto? La norma inicialmente decía los responsables del IVA, acordémonos que eso ya no es así, que se mandó la norma desde años anteriores y que este artículo 258-1 aplica tanto para responsables como para no responsables del IVA. Pero dice, podrán descontar del impuesto sobre la renta a cargo correspondiente al año en que se efectúe su pago o en cualquiera de los periodos grabables siguientes, el IVA pagado por la adquisición, construcción, formación e importación de activos fijos reales productivos, incluyendo el asociado a los servicios necesarios para ponerlos en condiciones de utilización. En el caso de los activos fijos reales productivos formados o construidos, cuando los está haciendo directamente el contribuyente, el impuesto sobre las ventas podrá descontarse en el año gravable en que dicho activo se active y comience a depreciarse o en cualquiera de los periodos gravables siguientes. Eso dice el artículo 58-1. Se le preguntó a la DIAN, bueno, entonces si por ejemplo por los límites de los descuentos tributarios del artículo 254 y del artículo 259 cuando aplicaban, yo no me puedo tomar todo el IVA en activos fijos reales productivos este año, me puedo tomar un pedacito hoy y después tomarme en los periodos siguientes. La respuesta que da la DIAN es que no. Aun cuando uno mira aquí, dice, en el año en que se efectúe su pago o en cualquiera de los periodos grabables siguientes. Y la interpretación que dicen es, no se encuentra expresamente contemplada la posibilidad de fraccionar el descuento, ni aprovechar el exceso del mismo producto de los límites. Entonces, por los límites de los descuentos tributarios, pensemos, no me lo alcanzo a tomar porque mi impuesto es muy bajito y yo no puedo llevar el impuesto a negativo. Entonces, aquí este año me voy a tomar solo 100 millones y el próximo año me tomo los 200 que me quedaron faltando, por decir cualquier cosa. La DIAN dice que no, porque en los años grabables siguientes, como se lo prevé. Por el contrario, tanto el artículo 258-1 como su reglamentación permiten utilizar el referido descuento, que de nuevo equivale al valor del IVA pagado y que debe entenderse como el valor total. No sé por qué debe entenderse como el valor total en el año gravable en que se pague o en cualquiera de los periodos gravables siguientes. La interpretación que ellos hacen es, vea, cuando la norma le dice que usted lo puede tomar en el periodo del pago del IVA o en el periodo en que se deprecie el bien, si es que usted lo fue construyendo poquito por poco, o en cualquiera de los periodos gravables siguientes, la interpretación que está haciendo la DIAN es, si usted lo va a tomar en este año, se lo tiene que tomar todo, pero no puede dejar por partes. Entonces, si no le alcanza a tomar solo este año, lo puede postergar para periodos siguientes, pero en esos periodos siguientes que lo tome, tiene que ser la totalidad del IVA. A mí me parece que es una interpretación con el respeto que me merece la DIAN. En este caso particular, rebuscada, porque no entiendo de dónde sale que el valor total, no entiendo de dónde dicen que tiene que ser o todo o nada, cuando la norma me está permitiendo que se tome en cualquiera de los periodos gravables siguientes. No lo compartimos, sin embargo, nos parece importante que lo conozcan porque es doctrina de la ley. Y esto que tenemos en rojo, también no lo tienen en su material porque fue publicado el 31 de enero, pero lo conocí hace poco, pues realmente dice publicado el 31 de enero, pero no lo tuve en conocimiento sino hasta ayer, y es este concepto, este oficio de la DIAN 59 de septiembre 10 del 2021. En este concepto o en este oficio de la DIAN le preguntan si se consideran beneficios concurrentes. La deducción del primer empleo, que es ese 120% que vimos el martes, para cuando se emplean menos de 28, de trabajadores de menos de 28 años, que me dan derecho a un 120% de deducción, si es concurrente con el incentivo que se da para la generación de empleos. Cuando se preguntó esto, todavía estaba vigente un beneficio tributario que se llamaba Sacúdete, el programa Sacúdete. Y el programa Sacúdete pues es básicamente lo que hoy conocemos como incentivo a la generación del empleo, que está dentro de la reforma tributaria, que ya ahorita Ángela lo va a comentar. Pero básicamente es ese subsidio o ese aporte estatal parecido al PAEF en el que uno se postula
y el Estado le va a reconocer una partecita de ese salario mínimo, dependiendo si el trabajador es menor de 28 años, si es mujer mayor de 28 años o si es hombre mayor de 28 años. Entonces, como son programas muy similares, por eso lo traigo a colación. Si bien ya no aplica el programa Sacuete porque quedó inmerso dentro de este programa de generación de empleos, la interpretación va a ser la misma. ¿Y qué nos dicen? No se considera que haya concurrencia de beneficios y por lo tanto se pueden aplicar simultáneamente. Es decir, usted puede tomar el 120% de deducción y también se puede postular a través de su entidad financiera y pedirle al Estado que le devuelva el 25% de esos trabajadores de hasta 28 años. ¿Por qué? Porque cuando miramos la norma que habla de concurrencia de beneficios, habla de concurrencia de beneficios tributarios. Cuando miramos la norma de generación de empleos, también habla de que no es concurrente con otros beneficios no tributarios. No tributarios, entonces, en la reforma tributaria hay varios beneficios en nómina, el de empleadores afectados por el paro nacional que ya se pagó, el PAEF y este. Entonces, lo que nos está diciendo es, este de generación de empleos a menores de 28 años no es concurrente ni con el PAEF ni con el otro, pero aquí estamos hablando de un beneficio tributario y de un beneficio no tributario. Entonces, por eso se pueden aplicar simultáneamente. Usted puede hacer la postulación y adicionalmente tomarse el 120%. Eso era básicamente lo que teníamos en cuanto a jurisprudencia y doctrina, que queríamos revisar con ustedes. Estos oficios que les comento, este en particular preocupante que no compartimos, pero pues que finalmente uno se defiende con la ley. Y vamos entonces a revisar las novedades que tenemos en materia del impuesto sobre las ventas. Para eso necesitamos entonces nuestra publicación que ustedes recibieron, este librito, que es el de Manual del Impuesto sobre las Ventas del año 2022, y en el cual vamos entonces a empezar a revisar las novedades. Aquí estamos ubicados en el Manual del Impuesto sobre las Ventas del año 2022. Antes de iniciar y contarles qué cambiamos o qué actualizamos en este manual, me parece y me gusta compartirles siempre esta hojita. En la página 16. Entonces nos vamos a ubicar en la página 16 del Manual del Impuesto sobre las Ventas. Y es como la estructura con la cual vamos a aprender a utilizar esta publicación, ¿cierto? Entonces en la página 16 encontramos la estructura lógica tanto del impuesto generado como del impuesto descontable. ¿Qué nos vamos a encontrar? Vea, antes de yo arrancar, porque normalmente lo que nos preguntan, esto es grabado, esto es exento, antes de yo arrancar y preguntarme cuál es la tarifa que le aplica a este producto, lo primero que me tengo que preguntar es, ¿cumple o no cumple con el hecho generador? ¿Cierto? Entonces ustedes van y se ubican en las páginas 30-80, ya van a encontrar qué se considera un hecho generador. Por ejemplo, la venta de un inmueble no es un hecho generador. La venta de activos fijos, salvo en el caso de los aerodinos, no es un hecho generador. Esa es la razón por la cual, si por ejemplo, yo vendo una maquinaria que para mí era un activo fijo, esa maquinaria no tiene el IVA porque no cumple con los hechos generadores. Vamos a revisar entonces todo eso desde las páginas 30 a 80. Yo ya revisé eso, ya sé entonces qué cumple, qué no cumple con el hecho generador, qué está clasificado como grabado, exento y excluido. Entonces, cuando yo ya sé si cumple o no cumple, lo siguiente que me pregunto es ¿cuándo? ¿Cuándo causo este IVA? Y ahí vamos a las páginas 81 a 83 para revisar esos momentos de causación. Saquémonos por favor de la mente que el IVA se genera cuando se factura. Eso no es verdad, ¿cierto? En el caso de la prestación de servicios hay 3 momentos. Lo primero que ocurra entre terminación del servicio, pago, abono en cuenta o expedición de la factura. Ese es solo uno de los momentos, pero si los otros 2 se cumplieron primero, ese es el momento de causación. El momento de causación en venta de bienes corporales, la entrega del bien, aunque efectivamente todavía no se haya facturado. Entonces, vamos a revisar esos momentos de causación para saber cuándo hay que reconocer el IVA. Lo siguiente que me pregunto es ¿quién? Que son los responsables. ¿Quién reconoce el IVA? Entonces vamos a mirar por allá de las páginas 84 a 97, quiénes son responsables, quiénes pueden estar en ese régimen especial que se llama no responsables, lo que antes conocíamos como régimen simplificado, qué condiciones tienen que cumplir los responsables y los no responsables, quiénes son no sujetos, y en esta publicación hemos decidido separar los no responsables de los no sujetos, ¿cierto? Los no sujetos son aquellos que realizan operaciones excluidas
y que nunca van a ser responsables del IVA precisamente porque no realizan ninguna operación grabada, independientemente del tope de ingresos que tengan. Pensemos, un médico que factura 1.000 millones de pesos, él nunca va a ser responsable del IVA. ¿Por qué? Porque solo realiza operaciones excluidas. Diferente de los no responsables que realizan operaciones grabadas, pero que por tener ingresos de menos de 3.500 VT y todos esos requisitos que están en estos contenidos, no van a cobrar el IVA porque están en un régimen especial, ¿cierto? Entonces aquí tenemos todo este desarrollo. Luego nos vamos a las bases gravables. En bases gravables, entonces aquí me pregunto cuánto. Ya sé quién, ya sé cuánto, ya sé qué, cuánto. Entonces vamos a bases gravables y tarifas. En bases gravables vamos a encontrar la base gravable general, que se compone por todos los accesorios, que cuando hay financiación, cómo se maneja la financiación. Muy importante, la base gravable de la IU. Ojo, servicios de construcción, la base gravable es la U, la utilidad, no la IU, es incorrecto hablar de IU en servicios de construcción. Bases gravables especiales cuando se arriendan bienes muebles y las tarifas aplicables, recordemos, hoy por hoy hay 3 tarifas, 0, 5 y 19%. Hay un régimen especial en contratación en contratos públicos que también encuentran ahí. Y así ya sé entonces cuál es el IVA generado. Con respecto a los impuestos descontables entonces, ¿qué me tengo que preguntar? Bueno, ¿tengo o no tengo derecho al descuento? Entonces, lo primero, ¿cuándo un IVA es consumido? ¿Cuándo un IVA es asumido? Que lo encontramos en las páginas 115 a 18. ¿Cuándo tengo que aplicar el famoso prorrateo? Cuando un IVA es 100% descontable, cuando un IVA es 100% mayor valor del costo o gasto. Aquí también hay muchos errores que uno recurrentemente observa, y es que, por ejemplo, pensamos que siempre que hayan operaciones excluidas hay que aplicar prorrateo. No es verdad. Yo tengo que revisar relaciones entre el costo-gasto y el ingreso al cual están relacionados. Si yo estoy teniendo un costo-gasto que se relaciona de manera directa con una operación excluida, no se somete al prorrateo. De entrada se lleva como mayor valor del costo-gasto. Si yo tengo un IVA consumido que se relaciona de manera directa con una operación exenta, con una operación grabada, tampoco se somete al prorrateo. Se somete al prorrateo si tuviera una relación indirecta. Esto va a ser 100% descontable. Entonces, cuando tengo un IVA que se relaciona de manera indirecta con operaciones grabadas, exentas y excluidas, ahí sí es que aplico el prorrateo. Esto lo pueden encontrar en estas páginas. Bueno, ¿qué requisitos debo cumplir para un descuento? Aparte de estas relaciones que acabamos de ver, hay 18 requisitos, algunos muy de forma, que tengo que tener en cuenta para un descuento. ¿Cuánto tiempo tengo yo para tomar un descuento? El artículo 496 me habla de un bimestre o hasta 3 bimestres más, o un cuatrimestre hasta un cuatrimestre más. ¿Qué requisitos tengo que tener? Que la factura, que el documento soporte, que el documento equivalente. Acordémonos que el POS no es válido tampoco para impuestos descontables, cumplir con bancarización. Todo eso lo van a encontrar en estas páginas. Y por último, cómo se contabiliza. Y aquí también tenemos un tema muy especial de el tratamiento del IVA en activos fijos, que lo encuentran en las páginas 135 a 138. Eso es como la estructura lógica. Vamos entonces a ubicarnos en las novedades que tenemos para este año en el manual. Y la primera novedad la encontramos en la página 23. Bueno, en la página 23, en este numeral cuarto, en el literal B, nos encontramos la primera novedad. Y esta novedad tiene que ver con la reforma tributaria. Esto no lo va a tocar Ángela, porque ya lo voy a comentar yo, ¿cierto? Entonces, la primera novedad fue que por la ley 2155 se prorrogó, se extendió por un año más el beneficio tributario que consiste en la exención de IVA para la prestación de servicios de hotelería y turismo a residentes en Colombia. Con la ley 2068 del 2020 se habían tratado como exentos esta prestación de servicios de hotelería y turismo y decía que iba a ser aplicable hasta el 31 de diciembre del 2021. Ya con la ley 2155 dicen no lo vamos a aplicar por un año más. Entonces, la primera novedad que tenemos. En la página 24. En el literal D, nos encontramos la jornada del día sin IVA. Ahora, la jornada del día sin IVA se implementó por primera vez desde la ley 2010 del 2019. Sin embargo, había necesidad de ajustar estas normas porque
había quedado inicialmente con unas restricciones que en virtud de la pandemia y que en virtud de la facilidad que ya tenemos con facturación electrónica era necesario cambiar. ¿Qué cambiamos? Bueno, resulta que si se mira la ley 2010 no incluye a los bienes e insumos para el sector agropecuario. Eso se viene incluyendo desde el año pasado, pero por los decretos legislativos. En las nuevas jornadas del día sin IVA, por ejemplo, se está aclarando que se pueden hacer a través de medios electrónicos y virtuales. De hecho, se promueve que sea a través de medios electrónicos y virtuales. Se está actualizando con todo lo que tiene que ver con el decreto reglamentario de estas jornadas del día sin IVA. Se está aclarando aquí que ya se reciben pagos en efectivo. Anteriormente la norma decía que los pagos solo podían ser a través de tarjetas débito, crédito u otros mecanismos de pago. Aquí la claridad que hizo el decreto reglamentario, que fue con respecto a la fecha en que en la entrega de la factura. Recordemos entonces que por allá, si uno mira la ley solita, dice que la factura de la jornada del día sin IVA se puede entregar hasta el día después a las 11:59. El decreto reglamentario dijo no, eso es únicamente válido si es por comercio electrónico, pero si el comercio fue presencial, la factura se entrega el mismo día. Estamos aquí armonizando pues todo lo que tiene que ver con la resolución 117, que es la contingencia, si llegara a presentarse una contingencia en el día sin IVA, entonces que se puede facturar en papel o tirilla post y hacer la transmisión de la contingencia para cumplir con esos requisitos. Y que cuando se realicen devoluciones, cambios o garantías se tienen que hacer por un producto de la misma marca, referencia y valor, o de lo contrario, se debe cobrar el IVA por el nuevo producto. Todo esto lo tenemos entonces aquí en la página 24 en adelante. Vamos a ubicarnos entonces en la página 28, que tenemos otra novedad y tiene que ver entonces con este cambio importante que ya se ha ido mencionando a lo largo del seminario, y es que se extendió por un año más el no cobro del impuesto sobre las ventas en servicios de bares y restaurantes que operen bajo franquicia, pero únicamente para aquellos que estén inscritos en el régimen simple. Si hay servicios de expendio de comidas y bebidas que operen bajo franquicia, pero que no están acogidos al régimen simple, ellos ya empezaron a cobrar el impuesto a partir del 1 de enero del 2022. En la página 36 nos vamos a encontrar otra novedad referente a un concepto de una sentencia de autofacturación y que quisiéramos que se zanjara ya esta discusión, y tiene que ver con los autoconsumos. Entonces, hay posiciones de la DIAN, y quisimos reflejar este oficio de la DIAN, que es de julio del 2021, en el que ha dicho, vea, cuando usted retire para autoconsumo de sus inventarios, tiene que haber una factura para que haya lugar a la deducción y al impuesto descontable si es que corresponde. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para la aceptación del costo gasto es que haya factura o documento equivalente. Entonces, factúrese, hágame el favor. Ya el Consejo de Estado, un mes antes de que saliera este concepto, en junio 17 del 2021, en una sentencia, que es la 24399, había dicho que no había necesidad de facturarse. Y lo que dice es, vea, es un exceso de formalismo exigirle al contribuyente que se autoexpida una factura con la única finalidad de poder tomar el descontable, el IVA o el costo o gasto. Toda vez que el contribuyente contabilice, declare y pague el impuesto, se procede la deducción, y en unas partes dice, vea, para que haya una facturación tiene que haber dos partes, adquirente y vendedor. ¿Qué sentido tiene que el mismo contribuyente se tenga que facturar? Y la respuesta que da la DIAN en este oficio es, pues, cuando le pide adquirente y vendedor va a ser el mismo, pero necesitamos factura. Entonces, es un tema que uno quisiera que ya se zanjara, que ya tenemos antecedentes del Consejo de Estado, pero que lamentablemente a veces uno dice, bueno, yo prefiero hacer la factura, que no me cuesta nada, para evitarme cualquier inconveniente, que seguir en esta discusión, en esta situación. En la página 46 nos encontramos entonces la novedad de las importaciones excluidas, y aquí un tema bastante importante y relevante que modificó la reforma tributaria. Resulta que anteriormente en la norma nos decía que la importación de bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida que no tuvieran fines cuyo valor no excediera de $200 era excluido del IVA. Lo que cambió la ley 2155 es que dijo, primero, siempre y cuando estas importaciones no tengan fines comerciales. Si yo estoy importando en menos de $200, pero lo que estoy haciendo son pequeñas importaciones todos los días porque tengo una tienda virtual en Instagram, o porque estoy vendiendo ropa, o porque estoy vendiendo joyas, o lo que sea que estoy haciendo, mis importaciones tienen fines comerciales. Y como tienen fines comerciales, ya no les aplica la importación. Esto es para consumo.
Y lo segundo es que la norma dijo que estará excluida siempre y cuando proceda de países con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo o tratado de libre comercio en el que expresamente se haya impuesto esta exclusión. Y hay un concepto del Ministerio de Comercio en el que se hizo el análisis de todos los convenios con los cuales tratados de libre comercio o acuerdos de libre comercio que ha suscrito Colombia, y solamente tenemos esa cláusula con Estados Unidos. Entonces, las importaciones, aun cuando sean inferiores a $200, perdón, que procedan de otros países diferentes de Estados Unidos, no les va a aplicar la importación precisamente por este cambio normativo. Vamos un momentico a ubicarnos en la página 69 del manual. En esta página 69 del manual no hay novedades, pues, pero sí quería llamar la atención por una pregunta que hicieron el martes y que yo dije que les iba a avisar en qué página está, que tiene que ver con las regiones en Colombia con tratamientos especiales en materia del IVA. Aquí, para la persona que consultaba, aquí hemos decidido por regiones separar cuáles son los tratamientos preferenciales o especiales que tienen frente al IVA. Vas a encontrar San Andrés, Amazonas, Guaviare, que era una de las preguntas que hacían, Guaviare, Arauca, bueno, todas las regiones especiales y qué productos o qué bienes y servicios se consideran exentos, excluidos o grabados dentro de estas regiones. Entonces, si ustedes de pronto tienen la inquietud de por qué cuando voy a vender al Guaviare me piden, por ejemplo, que les certifique o que les mande la guía de transporte, aquí nos vamos a encontrar entonces porque es que hay un tratamiento especial, una exención, y ellos tienen que velar por ese cumplimiento. En la página 97 nos vamos a ubicar un momentico y dentro de los no sujetos del IVA ya vamos a encontrar entonces que van a estar los relacionados con el expendio de comidas y bebidas que operen bajo franquicia y que estén inscritos en el régimen simple, por lo que vimos ahorita en la página 28, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos como no sujetos del IVA únicamente por el año 2022 a los servicios de bares y restaurantes que operen bajo franquicia y que estén inscritos en el régimen simple. Cuando desarrollen otras actividades diferentes, no les aplica esta exoneración. En la página 127, que son esos requisitos que debemos cumplir para que un impuesto consumido sea descontable, nos encontramos entonces la actualización normativa para el año 2022 de requisitos de costos y deducciones y los soportes que deben tener. Aquí tenemos entonces la norma que Ángela mencionaba ayer. Recuerden entonces que estos porcentajes máximos de costos y deducciones dejan de aplicar cuando se expide la reglamentación y se modifique entonces el artículo 616-1. Por ahora, entonces yo tengo que velar con el cumplimiento de este 10% que Ángela nos explicaba ayer. En el artículo en la página 115, vamos allá un momentico, tenemos un cambio en una norma muy especial. A ver, como les decía ahorita, norma general, todos los impuestos consumidos que estén relacionados con operaciones grabadas o exentas van a ser descontables. Habían dos excepciones en el Estatuto Tributario, que son los prestadores de servicios de que tratan el numeral 4 del artículo 468-3. Esos son los prestadores de servicios de aseo, cafetería, cooperativas de transporte asociados que cumplen una serie de requisitos, sean entidades sin ánimo de lucro, contraten personal con discapacidad comprobada, bueno, tienen que cumplir muchas condiciones y tienen una tarifa especial del 5% sobre la IU, pero la norma que les decía, y esto es lo importante, ustedes solamente pueden descontar el IVA hasta la tarifa que facturan. Entonces, si ustedes consumen IVAs del 19, pero venden al 5, solamente pueden descontar hasta el 5 y el otro 14% restante se va como mayor valor del costo gasto. Es decir, como se hacía el prorrateo hasta el año 2012. Y eso mismo estaba contemplado para los productores de gasolina y SPM, que están en el número 4 del artículo 468-1. Sin embargo, la norma les dijo, vea, ustedes van a tener que aplicar ese mismo prorrateo de tarifa del 5% y compra el 19, rechazo el 14, hasta el año 2021. Ya a partir del año 2022, ellos van a ser descontables en su totalidad y si se generan saldos a favor, van a ser susceptibles de devolución o compensación. Este es un tema importante pues, que había que resaltar. En la página 130 nos encontramos esta notica que tiene que ver con un oficio de la DIAN. Y en este oficio de la DIAN lo que están interpretando es que los contribuyentes del régimen simple
aunque presenta unas declaraciones anuales consolidadas del IVA, para efectos de calcular el prorrateo, lo que les sugiere es que lo hagan bimestralmente. ¿Por qué? Porque si usted en el recibo electrónico del simple, que se presenta bimestral, informa IVA generado, IVA descontable y valor a pagar, pues para ese IVA descontable tiene que depurarlo con el prorrateo, o si no, al final, cuando presente la declaración, va a tener o un mayor valor pagado o un menor valor pagado, ¿cierto? Entonces, aquí quisimos incluir esta nota. En la página 144 encontramos 3 notas que agregamos o que adicionamos respecto al periodo gravable del impuesto sobre las ventas, que es bastante importante. Lo primero es que el año pasado había un oficio de la DIAN en la que se decía que cuando yo voy a revisar esas 92.000 VT de las que me habla el artículo 600 para saber si mi periodo es bimestral o cuatrimestral, esas 92.000 VT las tenía que mirar solamente de los ingresos provenientes de actividades exentas y o grabadas. Y no me fijaba en operaciones excluidas o no sometidas. Luego se revoca esta posición y se cambia con este oficio que es el 1223, en el que dicen la norma no hizo distinción, nosotros tampoco la podemos hacer. Entonces, cuando se habla de ingresos brutos, se entiende que son la totalidad de los ingresos brutos fiscales, es decir, operaciones grabadas, exentas y excluidas. Cuando usted va a mirar el tope de las 92.000 VT, mire la totalidad de sus ingresos. El segundo oficio que les quisimos compartir acá es este muy importante, y es que en esa prestación de servicios turísticos exentos del IVA que vimos en la página 23, se le preguntaba, bueno, entonces yo ya pasé a hacer periodicidad bimestral, y lo que dicen no, porque usted no quedó incluido ni dentro del artículo 477 ni dentro del artículo 481. Entonces, como usted no aplica dentro de esos artículos, se va por la norma general, que es ir a mirar sus ingresos de acuerdo con los topes de 92.000 VT. Y por último, en esta notica de esta página, quisimos adicionar estos oficios que son como de recurrente consulta, en el que se le pregunta si una persona que está inscrita como exportadora, pero que aún no ha hecho una exportación en el periodo gravable, presenta declaración bimestral o cuatrimestral, y la interpretación que ha hecho la DIAN es, vea, yo presumo que su RUT está correcto, y si usted me dice que usted es exportador, yo le creo que es exportador y por lo tanto le aplica el periodo bimestral. Si no va a ser exportador, actualice el RUT y ya se va por el tope de los 92.000 VT. Pero puede ser que usted no haya exportado en el primer bimestre, en el segundo bimestre, y por allá en el tercero o cuarto sí va a exportar, y por lo tanto tiene que cumplir con esa periodicidad bimestral. Vamos a la página 184. En la página 184 encontramos aquí dentro de la periodicidad, recordemos entonces que aquí tenemos una estructura para indicar en qué términos se pueden solicitar los saldos a favor en IVA. Hay saldos a favor que se pueden solicitar semestralmente, como es el caso de los productores de bienes exentos, anualmente los que son por diferencia de tarifa, bimestralmente exportadores o operadores económicos autorizados, y estamos aquí incluyendo entonces la novedad que trajo la reforma tributaria. La reforma tributaria dijo, vea, para los responsables del artículo 477, es decir, productores de bienes exentos, también van a poder solicitar bimestralmente cuando cumplan que el 100% de sus impuestos descontables y todas sus operaciones exentas estén soportados mediante facturación electrónica. Cuando cumplen esos requisitos van a poder solicitar el saldo a favor bimestral y ya no cuatrimestral. Entonces es un cambio bastante importante y que hay que tener en cuenta. Ahora, si yo, por ejemplo, como productor de bien exento, no tengo el 100% de mis IVAs descontables soportado con facturación electrónica, o tengo algunos ingresos de las operaciones exentas que no están soportados con factura electrónica, pues me voy por los términos generales, que son periodos semestrales. Aquí en la página 188, que es donde tenemos las devoluciones para no sujetos, devoluciones de no sujetos del IVA, y que están las devoluciones que se hacen a turistas extranjeros, ya están incorporados los cambios que hizo el decreto 1495, y en este decreto lo que hicieron fue una actualización. Anteriormente habían ciertos productos, había un listado de productos: marroquinería, joyería, discos compactos, electrodomésticos, que estaban dentro de la exención o dentro del derecho a la devolución a estos turistas extranjeros. Ya la norma lo que hizo es decir, vea, se les va a devolver por la compra de cualquier producto, cualquier bien que hayan adquirido, que sea bien mueble grabado, y cuando las compras hayan estado, cuando el valor de la compra haya sido superior a 3 VT y sin que exceda de 200 VT. Antes decía 10 VT,
y sin que exceda de 200 VT. Entonces cambiamos la norma aquí en lo que tiene que ver con ese decreto reglamentario. Y por último, en el artículo, en la página 206, cambiamos lo que tiene que ver con no responsables del Impuesto Nacional al Consumo. Entonces, así como los prestadores de servicios de bares y restaurantes que estén ubicados en el régimen simple y operen bajo franquicia, no son contribuyentes del, o no son responsables del IVA por el año 2022, siempre y cuando estén en el régimen simple, los que no operen bajo franquicia, que norma general tendrían que estar pagando impuesto al consumo, si están acogidos al régimen simple y únicamente desarrollan las actividades de que trata el numeral cuarto del artículo 908, tampoco van a ser responsables de impuesto al consumo. Entonces pensemos, bares y restaurantes, si opera bajo franquicia, norma general, tendría que cobrar el IVA, si es del régimen simple, se vuelve no responsable solo por este año. Si no opera bajo franquicia, norma general, tendría que cobrar impuesto nacional al consumo. Si está inscrito en el régimen simple y desarrolla únicamente esta actividad, no va a ser responsable de este impuesto. Muy importante aquí tener en cuenta, entonces, que como ellos, aquí sí se hizo una diferenciación en esta nueva norma, porque anteriormente la norma decía que era tarifa cero. Y eso fue uno de los problemas que tuvimos, porque al decir que eran tarifa cero, la DIAN ya sacaba varios conceptos diciendo que tenían que presentar las declaraciones aunque fuera con el valor cero, pero unas declaraciones informativas. Ya aquí les están diciendo son no responsables. Entonces, al decirles que son no responsables, hay que hacer primero una actualización del RUT. Dice la DIAN en su comunicado el 6, el comunicado de prensa número 6 de este año, que se cambia la condición de la tarifa de la responsabilidad, que era un código 33, por los códigos 50 o 57. Entonces, para que lo tengan en cuenta, lo primero es actualizar el RUT. Lo segundo es, como yo ya no soy responsable, ya ahí sí no presento declaración, a no ser que se les ocurra presentar una declaración informativa y tener esa obligación de presentar declaración informativa. Pero en este caso sí hay un cambio con respecto a la norma anterior, que la norma anterior decía, quedan a tarifa cero. Entonces, digamos que estaban grabados, solo que con una tarifa cero, y esa era la razón del no cobro. Entonces, acuérdense, hay que actualizar el RUT para estas compañías. Y ya por último, lo que les queremos recomendar es que revisen a partir de la página 238. En la página 238 nos encontramos entonces todas las normas que fueron expedidas durante el año 2021 y que no están incorporadas dentro del estatuto tributario. Entonces ahí nos vamos a encontrar las normas del día sin IVA, los decretos reglamentarios que fueron expedidos en el año y que tienen que ver con el impuesto sobre las ventas, las exenciones de la Copa América Femenina que mencionamos en la primera sesión, y todos los decretos reglamentarios expedidos en el año que tienen que ver con el impuesto sobre las ventas. Esa es básicamente la presentación del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención. Les vamos a pedir un favor muy encarecidamente. Son las 8:52. Vamos a salir unos minuticos antes al descanso, y también vamos a quitarles 5 minuticos al descanso del día de hoy, ¿cierto? Entonces vamos a regresar. Ángela, si te parece bien, a las 9:15.